La primera es esta, Siro. A mí personalmente es la que más me gusta. ¿Por qué se desecha la de Norman Foster y se elige esta, por ejemplo? ¿Influye el tema económico? Esto sí es verdad que no lo tiene ningún otro estadio en el mundo, es único. Hay estadios, el campo, por ejemplo, se saca entero fuera. Yo he visto de todo en Estados Unidos, pero nunca he visto esto. Claro, es que esta imagen yo la traigo porque a mí me pareció espectacular lo que fue el reto de hacer el Bernabéu, trabajando a destajo incluso con la Filomena, ¿no? O sea, se especulaba mucho por qué en verano, en el mes de agosto y en el mes de septiembre, se cerraba el estadio. El ruido principalmente, el problema que están teniendo es en esta zona de aquí, en las zonas altas, es por donde se está disipando el ruido, por el skywalk, que es normal, es ese mirador, ese corredor. Claro, la gente dice, no, es que tiene luces LED y tiene no sé qué. Mira, eso no es arquitectura, eso lo puede tener cualquiera, eso. Las lamas de colores se dejaron de llevar hace mucho tiempo. No sé si te recuerda algo. Esto es el Metropolitano, Siro. Es verdad. A mí si me das 24 horas, yo te puedo llegar a hacer el Bernabéu más o menos, normalmente en 3D. Pero, por ejemplo, si yo te abro 10 minutos, ¿no? Yo te abro mi ordenador, yo puedo hacer así. Esto es un lujo, Nachito. Esto Para que la gente vea. no lo veis en otro canal, Seguro que a la gente del Barça le cabrea, pero es la realidad, o sea, lo estamos viendo. Hay cosas que el Barça tiene que están muy bien, y una es esta. Eso ya es una opinión mía, yo no hubiese abierto el Camp Nou al público, tal y como está la obra, no se me ocurriría jamás. Pues es que, tío, eres un manipulador, porque aquí solo pueden subir obreros. Claro que pueden subir obreros, pero el problema es que hay obreros trabajando, mientras esta gente está pasando por aquí. Es así, lo siento. Hola, ¿qué tal? Lo prometido es deuda. Esto no es la pelota en el tellado. O sea, es una sección que vamos a estrenar en el día de hoy. Habíamos dicho y llevábamos ya un mes o mes y medio diciendo tenemos que empezar esos programas dedicados a los estadios, que para algo tenemos un arquitecto y dices, es un lujo tener a Nacho, arquitecto él, y que no podamos disfrutar de sus conocimientos a la hora de valorar los distintos estadios del mundo. Bueno, pues lo prometido es deuda, como decía al principio, y empezamos hoy lo que va a ser una serie que esperemos que vaya aumentando con el paso de no de los meses, con el paso de los años. Y vamos a empezar con algo que estoy convencido que va a generar polémica. Van a poner a parir los del Madrid a Nacho y los del Barça también. Es decir, habrá división de opiniones. Nacho, porque vamos a empezar con una comparativa entre el Bernabéu y el Camp Nou. Pero primero vamos con lo que habían sido las primeras propuestas, que quizás mucha gente no conozca, que hubo distintos proyectos para el Bernabéu y también para el Camp Nou, y al final unos y otros se decantaron por lo que estamos conociendo en el día de hoy. Vamos con ello, Nacho, muy buenas, ¿cómo estás? Sí. ¿Qué tal, Siro? Pues mira, te cuento un poco lo que vamos a hacer. Vale. Tanto el Bernabéu como el Camp Nou, pues digamos que fueron un concurso, ¿no? Salieron a concurso y digamos que diferentes estudios, esto pasa mucho, yo me he presentado a concursos, por ejemplo, arquitectura, pues digamos tú presentas tu propuesta y luego de ahí se escoge una ganadora, ¿no? En función de diferentes criterios que Entre otros los económicos, claro. Exacto, y sobre todo también los arquitectónicos, ¿no? Es decir, Claro. que la propuesta también sea interesante. Entonces, ¿qué pasa? El cliente en este caso es el Madrid o el Barça, en este caso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que en función de eso se escoge el estadio, pues cuál es la propuesta que más les interesa. Hay que decir una cosa, Nacho, por ejemplo, en el caso del Barça, no sé si también en el del Real Madrid, pues influía el proyecto arquitectónico, el económico y también el tiempo en el que se puede hacer ese estadio nuevo. Por norma general, cuando tú convocas un concurso, sacas una serie de bases. En esas bases lo que haces es pones los criterios para elegir a tu ganador. El que más se ajuste, el que más veas tú que más se ha ajustado a lo que yo pedía como cliente, pues es el ganador, ¿no? Vale. Por ejemplo, mira, yo hace poco, por ejemplo, ganamos un concurso de también deportivo, ¿no? De una piscina climatizada aquí en Asturias. Y nosotros, por ejemplo, presentamos lo que es la propuesta formal, pero luego también lo que dices tú, sí, había una serie de criterios económicos, había una serie de criterios también de tiempo, etcétera, para realizar el proyecto, etcétera, y al final ganamos. Pero también podíamos haber perdido, había otros participantes, ¿no? Esto es lo mismo, lo que pasa que a lo bestia, esto estamos hablando de un estadio, ¿no? Perfecto. Entonces, vamos a empezar primero, si te parece, con el Bernabéu. Por aquello que ya está acabado.
Exacto. Por aquello Vale, de que ya está, digamos, dentro de los dos proyectos hay uno que ya está más terminado que otro y luego terminaremos con el Camp Nou, que obviamente al Camp Nou todavía le queda, ¿vale? vale, Vamos a tratar de ir por orden y sobre todo, que quede bien claro, lo vamos a explicar desde el punto de vista arquitectónico, ¿vale? vale, Lo digo porque mucha gente se piensa que es que un videomarcador 360 tal, eso es ingeniería, eso son prestaciones. O vale, sea, eso es como un coche que en vez de enseñarte el motor y en vez de enseñarte las llantas, que es lo que interesa, y los neumáticos, te enseñan en la pantallita del GPS. Bueno, vale, va- pues perfecto, pero esto es otra cosa, ¿vale? vale. Entonces, desde el punto de vista arquitectónico, la verdad es que yo tengo más información del Bernabéu que del Camp Nou, por lo que hemos hablado, porque el Bernabéu está más desarrollado y está más terminada la obra, con lo cual hay más datos sobre ello. Y sobre todo también porque hace poco en el partido de la NFL, que te lo conté, Sí, en el partido de la NFL yo di una charla el mes pasado a una serie de clientes VIP, ¿no?, que llevaban al partido de la NFL, ujú, y una empresa de mi sector, una empresa de construcción, me contrató para dar una charla a la gente de fuera que venía sobre el Bernabéu, con lo cual era una charla muy extensa, con muchas cosas técnicas, porque la mayoría eran arquitectos. Entonces, bueno, trataré de hacerlo más sencillo y más fácil para la gente de a pie, ¿vale? vale, Entonces, perfecto. ahí estamos, ¿vale? Entonces, mira, vamos primero a poner, lo haremos a través de imágenes principalmente. Entonces, vamos primero a ver lo que sería el Bernabéu, como ya digo, luego ya pasamos al Camp Nou. Bueno, el Bernabéu, estás viendo mi pantalla, ¿no? Si Ajá, no me equivoco. sí, Vale, bueno, el Bernabéu es esto que tenemos aquí, ¿vale? Todos lo hemos contemplado a pie de calle, aunque la arquitectura se puede contemplar desde diferentes puntos, ¿no? Bueno, el Bernabéu, a mí lo que principalmente más me llama la atención es que es como una gran caldera, ¿no?, en medio de Madrid, ¿no? Entre Concha Espina, La Castellana, etcétera. Está ahí como en medio de lo que es el núcleo, el neurálgico de Madrid, ¿no? Ahí en plena Castellana, donde hay un jaleo que te cagas, muchas viviendas alrededor, ¿no? Entonces el Bernabéu, digamos que es como un estadio que no puede, digamos, abarcar más espacio, ¿no? Digamos que está ahí ujú, constreñido en esa zona y entonces ahí es donde han tratado de actuar, ¿no? vale. Entonces, ¿qué pasa? Pues que ¿Estéticamente te gusta? Es ahí que hay vamos, ahí vamos. gente que... Ahí vamos. Sí, sí, ahí vamos a ir Ajá, ahí, no te preocupes. ujú, El Bernabéu, por ejemplo, si lo contemplas desde arriba, lo que puedes ver es que básicamente, que hay mucha gente que me pregunta, oye, la forma, o mismamente tú, ¿la forma te gusta? Bueno, la forma, podría haber muchas mejores formas, ¿no? Pero digamos que la forma del Bernabéu, básicamente esta forma se escogió porque si te das cuenta tú tienes la Castellana por aquí, ¿no? se adapta al Tienes, espacio, ¿no? claro, tienes por aquí esta otra calle, tienes aquí esta Claro, diagonal, tienes aquí esta pedazo de rotonda, ¿no?, que se ve aquí a la derecha, sí, y tienes esta otra, que es Avenida Concha Espina, si no me equivoco, ¿no? sí, Tienes esta carretera, ¿no? Y luego tienes esta zona, que es una pequeña placita, que da a esta rotonda, ¿no? Entonces, básicamente es una línea sinusoidal, ¿ves?, que viene por aquí viene muy recta, luego viene por aquí, luego hace este quiebro y luego sigue la diagonal, ¿no? Digamos que se adapta a lo que decía antes, ¿no?, a al esa manzana, espacio, porque está muy constreñido, ¿no? Está muy vale, constreñido y de ahí nace la forma. Pero antes de empezar con esto, vamos a intentar ir a, ¿ves? Bueno, aquí te lo explico en un plano. ajá, Vamos a intentar ir sobre todo a lo que es qué es lo que pasó, ¿no?, aquí, qué otras propuestas había. vale, vale. Esta es la propuesta que ganó. Esta es la maqueta de hace años. O sea, esto hace la de Dios que se hizo Aquí la no estaba propuesta. considerado el cerramiento, entiendo, ¿no? Aquí, bueno, digamos que era básicamente lo que es ahora, a lo mejor con ciertos matices. No Pero estaba hab la cubierta, claro, no estaba la cubierta puesta. No sé si a lo mejor para la maqueta se quitó, ¿sabes? Porque yo, por ejemplo, en el Camp Nou he visto la maqueta y también se ha quitado la cubierta. vale, No sé, y para que se pudiera ver un poco el interior, ahí ya desconozco un poco vale, se hizo esto, pero digamos que la propuesta que ganó fue esta, que se presentó con una maqueta. Las maquetas estaban muy bien, he de decir que las maquetas estaban muy, muy bien, las que se hicieron para el concurso, y vamos a ver las diferentes propuestas. ajá, La primera es esta, Siro. A mí personalmente es la que más me gusta. Es una propuesta mucho más abierta. Si te das cuenta, el Camp Nou, perdón, el Bernabéu, es un artefacto, vamos a llamarlo, completamente cerrado, ¿no? La fachada sí, se cierra completamente al exterior y digamos que lo que hace es hacer todo hacia el interior, ¿no? Es como una gran caldera que se mete hacia el interior, que no tiene absolutamente nada que ver con el exterior, no tiene ningún contexto ni la forma se adapta realmente al tejido urbano o al tejido formal que lo rodea. Es decir, es un mamotreto metálico, una especie de nave espacial
que se cierra hacia el interior y, oye, es lo que se escogió. Eso también es lícito. Y es, oye, se escoge, se dice, oye, mira, nosotros queremos una cosa así. Oye, si al cliente le interesa, si al Real Madrid le interesa tener una cosa así. Es decir, la magia está en el interior y digamos que la cosa es poco permeable, ¿no? Es, digamos, muy, muy concentrado hacia adentro. Vale. Esta propuesta era un poco diferente, si te das cuenta. ¿Sí? Más abierta. Mucho más abierto. Se ve aquí, además, en estas zonas, ¿no? Claro. Como con grandes terrazas, una cubierta que está como levantada, ¿no? Se ve aquí con estas estructuras. De hecho, tenía como una visera, ¿no? Que se levantaba así un poco en uno de los extremos. Y, si te das cuenta, mucha luz que pasa como al exterior, ¿no? Como muy permeable. Vale. ¿no? Una cosa muy permeable. Vale. Esta es la propuesta que hizo Rafael de la Hoz, que es probablemente el mejor estudio que hay en este país, o uno de los mejores estudios que hay en este país. Y luego Norman Foster, ¿no? Generalmente estos proyectos lo hacen arquitectos extranjeros, grandes arquitectos o grandes estudios de arquitectura, que luego lo hacen junto con estudios del país en donde se hace la obra, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre necesitas, es bueno siempre asociarte con un arquitecto local para el tema normativas, etcétera, de esa zona, ¿no? O sea, de ese país, ¿no? Vale. Yo, por ejemplo, cuando trabajaba hace años en un estudio internacional, hacíamos eso, ¿no? Nos asociábamos en proyectos grandes, nos asociábamos con un estudio local de allí, de ese país, y así pues podíamos... Hay que decir, hago una aclaración, que Norman Foster también estuvo entre los candidatos a la construcción de... Claro, sí, pero para recordarle a la gente que Norman Foster también estuvo entre los candidatos para el Camp Nou. Sí, sí. Como ya te digo, esta era la propuesta. Bueno, aquí tenemos otra vista. Sí, la vista, digamos, desde la Castellana. Sí, exacto. Y luego también tenemos vistas más de 3D y demás. ¿Ves? Claro, aquí entiendo, aquí el tema, por ejemplo, de la insonorización era imposible. O sea, bueno, digamos que sería diferente. Yeah. Sería más diferente, ¿no? Eso Vale. hablaremos después también del tema de la insonorización. Vale. Y está bien que saques ese tema porque ya verás que dependiendo del proyecto yo creo que podría haber llegado a ser... ¿Aquí también se podría haber hecho insonorización? ¿Crees? Siempre se puede insonorizar. Siempre se puede insonorizar. Vale. Sí, eso no hay problema. Vale. Como ves, por ejemplo, tenía cosas interesantes, ¿no? Tenía, por ejemplo, esta cubierta, como ya digo, que se levantaba. Tenía como efecto espejo, de manera que, de alguna forma, cuando tú estás a nivel de calle, como que te llama un poco, ¿no? Porque empiezas a ver cosas aquí reflejadas y como que te llama a entrar, ¿no? Que yo es una cosa que siempre he dicho, hace poco lo dije con Jordi Wild también, que para mí la arquitectura tiene que llamar, ¿no? Que transmitir al peatón de, oye, mira, ven aquí, ¿no? Sea un museo, sea un auditorio, sea lo que sea, tiene que llamarte a entrar, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, ya te digo, yo creo que estas propuestas era una de las que más me gustaba, era más abierta, ¿ves? Tenía esta cubierta que era como más llana, pero de repente aquí se levantaba, ¿no? Y se abría mucho más a la ciudad. Bueno, ya para gustos colores, ¿no? Eso ya cada uno... Estéticamente era más bonita que la que era una finalmente se ha aprobado, ¿no? Sí, es lo que se llama una arquitectura más high-tech, que es muy, muy característico de Rafael de la Hoz y de Norman Foster, que es un estilo que, digamos, que usa más acero, hormigón y vidrio, ¿sabes? A lo bestia. Entonces... era un estilo más, ¿ves? Con grandes superficies de vidrio en estas zonas de abajo, etcétera. Bueno, era diferente, era más abierto. Vale. Esta, por ejemplo, es la otra, que es la de Rafael Moneo, que tú lo conocerás, Sí. arquitecto por excelencia español, premio Pritzker, ¿no? Que es como creo que es el único, de hecho, español con el premio Pritzker, que es como el Nobel de arquitectura, porque los arquitectos somos tan especialitos, ¿sabes? Y lo que no tenemos un Nobel, tenemos nuestro propio premio, ¿sabes? Vale. Entonces, bueno, Rafael Moneo y luego el mejor estudio para mí del mundo, que es el de Jacques Herzog y Pierre de Meuron, que es un estudio suizo, que son los que digamos, marcan la pauta del diseño generalmente, ¿no? Vale. No suelen hacer estadios, aunque han hecho estadios, el Allianz Arena, por ejemplo, que es el mejor estadio del mundo, para mi opinión, y también hicieron, por ejemplo, el estadio de Pekín, de las Olimpiadas, han hecho estadios, pero Jacques Herzog y Pierre de Meuron para mí son más... arquitectos de otro tipo de arquitectura, ¿no? De otro tipo de edificios. Pero aquí, bueno, se la jugaron con esta propuesta, que es muy clásica, si te das cuenta, Sí, unas formas muy simples, sí. De muy, muy blanco todo, como muy puro, ¿no? Parece casi más un templo que un estadio, ¿no? Sí. Conservaba, si te das cuenta, como los núcleos estos las torres, digamos, sí. Desde aquí a mí no me gusta especialmente, pero sí es verdad que, por ejemplo, desde aquí ya me gusta un poco más, ¿no? Sí. Tenía como cierto Me tacto, recuerda ¿no? mucho a alguna estación de tren, por ejemplo, yo creo que de Berlín.
Puede ser, Puede sí, sí, ser sí. Berlín, algunas, Sí, ¿sabes? alguna de Alguna estas. construcción de ese tipo, así muy Sí, 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 en sí. este tipo de Y, estructura. y ya te digo, era como un gran zócalo, ¿ves? Aquí abajo, suspendido ligeramente del suelo, ¿no? De manera que Ah, cuando es entras verdad. es como que ves ahí un pedazo de volumen enorme sin pilares y luego de alguna forma jugaba con toda esta línea de pilares que dejaba como pasar la luz, ¿sabes? Una especie de filtro de luz. Lo hacía todo muy blanquecino y, como ya te digo, muy, muy estilo templo, ¿no? De hecho, se ve aquí que parece un Sí, templo, si te das cuenta. es Fíjate en verdad. esto, qué interesante. ¿Ves estas cosas que ves aquí a trasluz? Sí, ¿No? Que no intuyes muy bien qué es lo que pasa ahí en la cubierta. Por eso te digo que tenía sus cosas esto, ¿eh? Parecía que no, pero era como una cosa más liviana, más... Y hacía este juego que se ve aquí, ¿no? Se ve como de lamas sí, verticales es verdad. aleatorias, ¿no? Que, digamos, dejan entrar la luz y, no sé, ya te digo, parecía un poco templo. A mí la verdad es que es un estilo eso, me da la sensación de un templo, ¿no? Ujú. Pero esto no triunfó mucho en el concurso y esto, bueno, pues se desechó. Esta propuesta se desechó. Ya te digo, es muy simple. Es muy, muy Vale. simple y no tiene mucho más que decir. Tiene estas zonas también como peatonales, ¿no? Estas grandes terrazas que podrían haber estado bien, ¿no? Porque te dan a la castellana y tienes unas vistas amplias. Pero digamos que yo pienso que el Real Madrid quería algo más agresivo, Vale, más diferente. vale. Luego está esta, que esta es horrible. Esta nunca entendí muy bien. Esta es la de Populus, que es un estudio que hace muchos estadios de fútbol. Es un gran estudio. Y el estudio Lamela, que lo habrás La conocido, la mela, sí. T4. La T4, por ejemplo, de Barajas, Sí. ¿no? Que es una obra cojonuda. Es un estudio espectacular, el estudio Lamela y Populus también, pero hicieron esta propuesta que a mí personalmente no me gusta. Me parece como una gran centrifugadora, ¿sabes? Sí, Como es una gran verdad, es lavadora verdad. Sí, y no sé, me parece un gran volumen que parece casi, no sé, un museo, o me dices que esto es un museo sí. o no sé, un edificio de oficinas gigante y digo, bueno, pues vale. Y luego planteaban esto aquí que no entiendo muy bien, ¿no? Además son como dos volúmenes que contrastan mucho, este círculo perfecto con este otro que se adapta excesivamente a la manzana, ¿sabes? No te deja ni Sí. una esquina libre, ¿sabes? De hecho, la maqueta era peor todavía, o sea, era como más horrible todavía, no le encuentro ningún sentido a esto, o sea, me pareció la peor propuesta de todas. Vale. No sé si a ti te pasa, pero a mí no me Sí, a interesa mí no me nada. gusta. Esta es la que menos me gusta. Es la que Yo menos me creo que es la que gusta. menos me gusta a todo el mundo, vamos. Y luego, además, A esta mí luz la de que más roja, me gusta es la de Foster. a mí también. A mí y Eso a a todo el mí me mundo. parece espectacular. Si O te sea, digo la no verdad, sé por qué no se hizo. sí, yo, por ejemplo, cuando di la charla que te comento, todo el mundo estaba más o menos de acuerdo y había muchos arquitectos. Ujú. De hecho, había uno de ellos que había trabajado en ese proyecto con Foster y Rafael de la Hoz y me dijo, vamos, yo creo que era la propuesta más interesante, ¿no? Bueno, como ya te digo, estas son las propuestas y al final, aquí están las cuatro y al final la que gana es esta que ves aquí abajo a la izquierda. Con Sí, matices, ¿eh? Porque si te das cuenta, si ves la maqueta, ves que cambia un poquito, ¿eh? En algunas sí, cosas. Pero más o menos esa fue la ganadora, ¿no? Que es esta de aquí, que aquí ya se va viendo un poco la forma, ¿ves? sí, es verdad. Aunque también se intuye un poco lo de dentro, con lo cual, bueno, ya te digo que luego de lo que es la maqueta y el proyecto a la realidad cambian las cosas, la estructura de la cubierta era un poco diferente, pero bueno, más o menos esta era la propuesta que ganó, ¿no? Entonces nos vamos a la propuesta. Aquí ves la sección, Y yo sí. pregunto Zona- una cosa, ¿por sí. qué, si todos estamos de acuerdo, incluso los que somos profanos en la materia, que no somos arquitectos ni tenemos nada que ver con la arquitectura, eh, ¿por qué se desecha la de Norman Foster y se elige esta, por ejemplo? O sea, ¿influye el tema económico, el tiempo de la construcción? Es que, porque estéticamente entiendo que igual que nos pasa a nosotros, le debió pasar a los que decidieron o eligieron entre una propuesta y otra. No sé si a lo mejor Influye. esta es más factible el cerramiento por arriba. Mira, yo creo que Es que, cualquiera de las propuestas es factible a día de hoy porque la arquitectura ha avanzado mucho y puedes hacer lo que te dé la gana. En este tipo de concursos, lo que más predomina generalmente suele ser la tendencia que tenga, la tendencia que tenga el cliente, en este caso el Real Madrid, la persona que escoge el proyecto, que suele ser un grupo de personas, y es la tendencia un poco que tengas tú con esos arquitectos, es decir, a ver, estos tíos que han hecho esto y esto, me interesa más, ¿sabes? Y luego, sobre todo, la propuesta estética, que ya te digo, es que a ti te puede gustar más la de Rafael de la Hoz, pero vete tú a saber, a lo mejor cuando vieron todas las infografías, todos los planos, ya. etcétera, que eso no lo hemos visto nosotros,
Pues a lo Porque, por mejor ejemplo, además del cerramiento, estoy buscando motivos, aparte de lo que esto. Lo del hipogeo, por ejemplo, en Ujú. cualquiera de los dos se puede hacer, o a lo El mejor hipogeo, estos el arquitectos hipogeo, planteaban lo del hipogeo y los de Norman Foster no. el hipogeo realmente yo creo que eso es una cosa a posteriori porque es una cosa que es Ajá, ingeniería. Y vale, eso que realmente no tiene nada que ver, si te das cuenta, con la claro, arquitectura. De hecho, lo tienes aquí, fíjate, esto es un edificio eso es un edificio bajo tierra que no claro. tiene absolutamente nada que ver con lo que es la envolvente y toda la propuesta formal y Perfecto. arquitectónica del estadio, con lo cual Vale. no le Vale, pues veo que sea eligió este, por lo que condicionante. sea. Se escogió ese. Yo creo que normalmente son tendencias, es decir, te gusta más este, pues porque me gusta eso, me gusta más a lo mejor la propuesta formal. Cuando he visto las secciones y he visto cómo organizan las gradas, cómo, yo qué sé, cómo es la envolvente en detalle, etcétera, pues me ha interesado más y se escoge al final, ¿no? Se delibera de diferentes formas y es una cosa que siempre será subjetiva, sí, no es completamente Claro, 100% objetiva. O sea, claro. normalmente es lo que te guste. Al Madrid pues le gustó más esta propuesta. Pues vale, una cosa más cerrada. Vale, Podría haberle gustado más abierto, pues es lo que hay. La sección es lo que te digo, es una cosa muy cerrada, se ve aquí, ¿ves? Aquí no hay nada, es toda una envolvente gigante de lamas que te cierra el espacio hacia afuera. Tiene un pequeño skywalk aquí arriba, ¿lo sí, ves? sí. Es un pequeño corredor que sí, ahí sí tienes unas vistas muy abiertas y el resto es todo hacia adentro. Y por supuesto luego está el tema de la ingeniería, que es básicamente este pedazo de bicho aquí, que es un edificio, es el gran reto de este estadio, que es un edificio es casi de grandes como un edificio de viviendas, pero bajo tierra. Son 26 metros de profundidad. Fíjate. Sí, son de largo, creo que eran 132 más o menos, unos 20 de ancho y unos 26 de profundidad, eh, que es un edificio de 6 plantas, 6, 7 plantas. O sea, eso es una locura. Es una locura. Luego, aparte de eso, la propuesta lo que hace es que se amplían los graderíos porque se amplía el aforo. Estamos hablando de más de 80.000 personas de aforo. Vale. En las Digamos, anteriores propuestas también el tema del aforo yo creo que el era aforo sería similar. igual para todos. Lo normal es Vale, que te pidan el mismo aforo para el todos. mismo O sea, que aforo no, para no te todos. pidan un Vale, estadio más grande o otro más pequeño, no. Sí. O vale, sea, vale, habrá unos condicionantes, como siempre, esas cosas se marcan y vale, tiene que ser así, así. vale. Pero ya te digo que yo lo que sí que veo, se verá la diferencia luego con el Camp Nou, es que fíjate que aquí tenemos, digamos, la zona de la cota cero, ¿no? Lo que sería a nivel de calle, Sí, y luego pasas hacia abajo, ¿no? Que son estas gradas, y digamos que el terreno, el terreno de está metido para campo de abajo. fútbol, el campo de fútbol está por debajo de lo que es el terreno, de lo que es la Castellana, ¿no? De lo que Claro. estarías aquí a nivel de. Entonces, fíjate que luego vienen estas gradas, y fíjate que estas gradas, ¿no? Por ejemplo, esta grada, fíjate que está casi al mismo nivel que esta, ¿no? Es decir, si te das cuenta, el Bernabéu, la sensación que me da cuando entro es muy, muy vertical. Sí, Las muy gradas son vertical. muy verticales. Eso es una cosa que en la comparación después Claro. lo hablamos también. Y Sí, lo que entonces siempre verás que está como muy encima tuyo, ¿no? El que está claro, encima está muy encima, ¿no? Siempre que llegas al Bernabéu, sobre todo si vas a estas zonas de arriba, lo verás que son muy inclinadas, ¿no? claro. El problema de esto, ¿cuál es? Es porque el Bernabéu no puede crecer más, no puede ampliar de alguna forma, porque está muy cerrado en esa manzana, ¿no? Ahí en la Castellana. No Claro, puede ampliar, no puede moverse mucho más, ¿no? Entonces, eso hace que el proyecto sea todavía más, el reto sea todavía más grande. vale. El ampliar el aforo, etcétera, es realmente complejo. Esto por aquí no, esto. Esto es la forma que se tiene de trabajar, esto es parte del proyecto de ejecución, son Vale. diagramas reales. Si te das cuenta, estas son las condiciones existentes, que se ve aquí arriba a la izquierda. Sí, Esto es todo subestructura, que es nuevo, todo eso. Esto es la arquitectura que se añade, que básicamente es el Bernabéu, pero se le añade toda esta zona nueva, ¿ves? De cosas, sí, de sí. todo tipo de cosas. Luego, estos son todo instalaciones, o sea, el diagrama de instalaciones es una locura, es salvaje. Tú fíjate todo esto. Todo esto son instalaciones de agua, de electricidad, de saneamiento, Vaya, la de Dios. Es una locura. Todo esto se trabaja en 3D con un sistema que se llama BIM y es lo que hace que pueda ser, digamos, que diferentes estudios en diferentes zonas puedan trabajar todos a la vez, ¿no? Porque aquí no es solo la arquitectura, sino la ingeniería también. Entonces, tienes que trabajar en correlación con los ingenieros, ¿no? Ajá. Todo esto es subestructura, que es para la envolvente, la cubierta, etcétera. Eso es una salvajada esto. Y luego ya estaría la fachada que se ve aquí, ¿no? Entonces, esto es un poco el resumen de cómo se ha ido trabajando en este proyecto. Luego está la envolvente, que es una cosa, digamos, una de las cosas principales, porque la envolvente, si te das cuenta, hace de cerramiento, da forma al estadio y a la vez, pues lo que se ve aquí, deja pasar o no la luz. Claro. ¿Lo ves, no? Y el aire, que es muy importante en Siro.
Te deja o no pasar el aire, te protege también de las condiciones exteriores de alguna forma, ¿no? Están orientadas estas lamas de manera que ves aquí, ¿no? Que pone bright, dark, es decir, aquí están, digamos, aquí es donde incide la luz y donde está más clara, esa parte de la lama está más clara, aquí está más oscura y es lo que hace que genere esos contrastes cuando vas avanzando a lo largo del estadio. Pues vas viendo cómo esa envolvente a diferentes horas del día también cambia. Hay todo un estudio de reflexiones de la luz para no emitir demasiados destellos sobre los vecinos. O sea, esta envolvente es una locura. Tecnológicamente hablando es la hostia. Y luego además, no solo eso, cada lama es diferente, Siro. Porque si te das cuenta, las lamas tienen como una forma y curvo y demás, entonces cada lama es diferente. Con lo cual son decenas de miles de lamas proyectadas en 3D y luego cortadas para luego instalarse una a una e ir haciéndolo, ¿no? ¿Y las lamas son movibles o no? No. O sea, son fijas, ¿no? No hay un mecanismo. Son expertos en arquitectura que en Twitter empezaron a decir todo tipo de locuras de que si no, es que las lamas se mueven, tal, no. Mira, las lamas son fijas y eso moverlo es imposible. Mover eso es imposible. Vale. Eso se pueda mover electrónicamente, tal, es una cosa inviable, o sea, no es demasiado complejo. Esta es la sección que vemos aquí, ¿ves? Ya una mezcla, ya no es solo plano y 3D, ¿no? Para que se entienda un poco de, bueno, un poco cómo se ubica esto. Ya se ve la cubierta, se intuye un poco la cubierta, se ven pues las diferentes zonas que tiene el estadio y, por supuesto, se ve esa envolvente ya un poco más en detalle, ¿no? La envolvente, vamos a ver detalles constructivos, por ejemplo, ¿no? Fíjate qué pedazo de bichos, ¿no? Todas esas lamas que tú ves, cómo están ancladas, ¿no? Cada lama pesa una barbaridad. Son lamas metálicas, ¿no? Y están un poco aligeradas, ¿no? El compuesto que tiene, digamos que es un compuesto que hace que, aunque ya de por sí tienen cierto peso propio, de alguna forma se hace que sean lo más ligeras posibles, ¿no? Dentro de lo que es el peso ya que tiene este bicho, ¿no? Porque de alguna forma hay que ganar, siempre hay que aligerar siempre este tipo de artefactos, ¿no? Yo los llamo así a los estadios que son de estas características porque son literalmente un artefacto, o sea, tienes un mamotreto que te cagas, ¿no? Aquí puedes ver la estructura principal, se diferencia muy bien, esto que ves aquí en gris, y luego la subestructura, ¿ves? Que se añade para luego poner las lamas sobre ello, ¿no? Y así es como se trabaja, Siro, para hacer este estadio. El efecto es muy bonito. El efecto es muy bonito también, es verdad que a nivel de calle, ¿no? Cuando luego a lo mejor hay gente, ¿no? Que ha habido esta polémica, ¿no? De gente que vive alrededor, en los alrededores, y entonces por la noche, ¿no? Dicen, es que queda muy feo, ¿no? Yo vivo en un noveno y entonces lo veo y queda muy feo. Bueno, las lamas, digamos que este estadio, en mi opinión, está contemplado para verse a pie de calle. Las lamas están orientadas de tal forma de que siempre vas a ver pues lo que ves aquí, ¿no? Estas superficies metálicas, y es lo que van a hacer el efecto, ¿no? Si lo ves desde otra zona, si lo ves desde más arriba, pues es verdad que de alguna forma las lamas hacen que traspase tu visión a través de ellas y entonces ya no queda tan bonito el estadio, ¿no? ¿Ves? Fíjate que las lamas también tamizan la luz, que eso es una cosa que se intenta conseguir en todos los estadios, que pase una luz difusa, ¿sabes? Que no pase una luz directa y genere brillos, genere, digamos, luces volumétricas que al espectador le pueden molestar, ¿sabes? Sino que pase la luz de una manera muy difusa y cree, digamos, una luz muy tamizada y muy uniforme, ¿no? Para que así, digamos, al espectador, a la persona que va por dentro del estadio, pues no le moleste. Y eso se consigue, eso se hace en todos los estadios, Siro. En todos los estadios, si vas a cualquier estadio, lo verás que la luz se deja que pase de una forma muy uniforme, ¿sabes? Que no moleste. En la envolvente, durante las obras se vio muy bien, ¿no? Lo que es esta envolvente. Fíjate que aquí ves miles de tripas, ¿no? De todo lo que es las tripas de escaleras de comunicaciones, escaleras mecánicas, todo lo que es comunicaciones, etcétera, se ve perfectamente. Lo que es las tripas del proyecto y luego viene esa envolvente, ¿no? Con esa subestructura que se ve aquí perfectamente, ahí se ve, que es donde luego van esas lamas adaptándose. Si te das cuenta, un estadio es sencillo, es gradas, vamos a decir gradas, escaleras, vomitorios, zonas de comida y tal, ¿no? Puestos de comida, etcétera. O sea, lo que es el programa interior, graderío, etcétera. Luego está la fachada y luego está la cubierta. Eso es un estadio. Digamos que se podría resumir en esas tres cosas. El Camp Nou es exactamente igual. Es ampliación de gradas, etcétera, reconfiguración de graderíos, etcétera, tal. Luego una fachada y luego una cubierta. Y con esas tres cosas defines un estadio. Esto luego tiene el hipogeo, ¿no? El hipogeo es ya ingeniería pura y dura y es un edificio, lo ves aquí, ¿no? Si te das cuenta, Siro,
esto, digamos, aquí, estos son puertas. ¿Lo ves? No sé si lo ves aquí. Esto negro son puertas. Es decir, tú serías una persona aquí. O sea, ese es el tamaño tuyo dentro de esto. Luego es un estadio. Perdón, es un estadio, es un edificio bajo tierra. Es un edificio y es una locura hacer esto. Esto sí es verdad que no lo tiene ningún otro estadio en el mundo. Es único. Hay estadios en Estados Unidos que el campo, por ejemplo, se saca entero fuera. Yo he visto de todo en Estados Unidos, pero nunca he visto esto. Esto de quitarlo por trozos y bajarlo al suelo, esto es único. Es único en el mundo. Y esto lo que hace es que, bueno, tiene todo tipo de ventajas, ¿no? Porque el estadio tú lo pliegas, eso hace que liberes la superficie arriba, con lo cual arriba puede estar habiendo un partido de tenis o un concierto y tú estar abajo con la gente trabajando. Y luego eso hace que sectorices el campo de manera que luego tú tienes las planchas, tienes unos corredores laterales, lo ves aquí, que tiene una redecilla aquí azul. Sí. Estos son unos corredores, de manera que esos corredores los empleados pueden subir y bajar y dicen, ¿dónde está el problema? Pues mira, tenemos un problema en este cuadrante del estadio, del césped, ¿no? Pues bajan al segundo piso y ahí digamos que actúan, ¿no? Sobre esa plancha que está mal, hay una zona de césped que está mal, pues ahí actúan los operarios. Como te decía, ves que esto es una persona. Sí, sí. Luego, es un edificio, o sea, literalmente. Sí, está claro. Tiene de todo, tiene control de riego, tiene sensores, cámaras además que identifican problemas en el césped, tienen luz ultravioleta, tiene también terapia LED con una frecuencia, una longitud exacta, ¿no? Con un tema cromático, que es brutal, que yo lo he visto, como con luz roja y tal, para que favorezca el crecimiento también del césped, etcétera. O sea, esto tiene mil cosas, ¿no? Normalmente se guarda todo eso, se guarda aquí atrás. Entonces se abre como una especie de portón y sale todo eso, ¿no? Todo el tema del sistema de riego y demás. Es acojonante ver esto. Hay vídeos muy buenos, en el canal de YouTube del Real Madrid que lo han enseñado, el jardinero de allí lo ha enseñado. Es acojonante. O sea, son toneladas, también es verdad que tienen sus problemas, son toneladas de arena y césped, que eso pesa mucho, ¿sabes? Yeah. Y eso hay que albergarlo bajo tierra y, eso es una locura también, albergar todo eso, la estructura. Y eso ha hecho también que se encareciese muchísimo la obra, porque claro, albergar un césped debajo de la tierra no es fácil, ¿no? Y luego después de eso ya estaría el tema de la cubierta. La cubierta es espectacular, en mi opinión es espectacular la cubierta, ¿no? La cubierta es, digamos, una superficie gigante que tiene, digamos, 4 movimientos. La cubierta se cierra en 4 movimientos. El primero es de traslación, que es todas estas cerchas que tú ves aquí, ves estas cerchas, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pues digamos que la mitad de las cerchas y la otra mitad, todo eso se mueve en bloque. Se mueve un poquito en bloque. Es lo que sería la traslación. Y después se despliega. Es el siguiente movimiento, que es el despliegue. Después de eso se infla, que es esto que se ve aquí. ¿Ves ahí unos tubitos? Sí. No sé si los ves. Esos tubitos hacen que se inflen estas cosas, que son unos cojines sintéticos. Es igual que la Allianz Arena. La Allianz Arena son unos cojines que se inflaron y luego se quedaron inflados ya para siempre. Estos se desinflan y se inflan. Lo que hace es que tú al crear esos cojines inflados, creas una gran masa de aire, ¿sabes, Siro? Esa masa de aire, digamos que te funciona como colchón térmico, de manera que no solo es una cubierta que cierra un estadio, sino que también hace que el calor o, digamos, de alguna forma, tanto el calor como el frío, de alguna forma es un gran colchón térmico que regula la temperatura, ¿no? Entonces, es realmente interesante. O sea, entonces, ahora, mira, ese es un dato que no se había hablado. O sea, se especulaba mucho por qué en verano, bueno, en el mes de agosto y en el mes de septiembre, se cerraba el estadio. O sea, bueno, entonces... si tú tienes mucho calor fuera, si tienes una gran masa de aire, que el aire lo bueno es que es el mejor aislante que existe, ¿no? El aire. Una gran masa de aire hace que se aísle muy bien tanto del exterior como del interior, sobre todo cuando tanto se hace calor fuera como se hace frío, ¿vale? Sí. ¿Qué es lo que pasa? Que esto, ya te digo, se inflan estos cojines y entonces crean una gran masa de aire. Y entonces eso hace que es un termorregulador natural. Entonces eso está muy bien porque el Allianz Arena, por ejemplo, se configura así. Son miles de cojines en este caso de EFTE, que es ETFE, que es etileno tetrafluoroetileno en el Allianz Arena, que es un material sintético. Entonces eso se infla
se queda con esa forma porque tú puedes dejarlo que se quede así para siempre y eso hace un gran colchón térmico. Son como cojines, Pero literalmente entonces, llenos de aire. claro, tú me estás descubriendo una cosa Sí. que se ha criticado mucho, pues Ujú. incluso se hacía broma, memes de que igual es que se les había estropeado el mecanismo y por eso, porque los medios de Sí. comunicación, que entiendo que a lo mejor en las cabinas, pues sí tenían ese efecto calor, y bueno, también se hablaban de las gradas, de que es que en las gradas la gente pasaba mucho calor, pero que pasaría más si no estuviera cerrado, entiendo. Hay una pista de esquí artificial, bueno, hay una en Madrid, ¿no? En el Sí, Serradú, hay. pero hay una parecida que es en Dubái, creo que es. Ajá. Y entonces, tú en Dubái estás a 40, 50, 45 grados fuera, ¿no? Vale, Y dentro estás esquiando, dentro de ese complejo. sí. Bien, yo una vez vi secciones de ese complejo, ¿no? Entonces tú estás esquiando en una pista artificial y es como esto, es como si fuera un estadio gigante, ¿no? Una enorme construcción que alberga en este caso una pista de esquiar, ¿no? Y entonces me hizo gracia porque me di cuenta de que, digamos, en el techo estaba la estructura y luego lo que habían hecho era dejar unos varios metros, respecto de lo que es la estructura y la primera cubierta, y luego una segunda cubierta que estaba en la que había una separación respecto de la primera cubierta con respecto de la segunda, porque generaba una cámara de aire gigante de varios metros de espesor. ¿Por qué hicieron eso? Para termorregular, ¿entiendes? Afuera estás a 40 grados y dentro estás a 0 grados. Entonces necesitas un aislamiento tan grande que lo que haces es lo regulas con el aire. El aire es muy buen termorregulador. Si en Madrid tú estás a 40 grados fuera, imagínate, en verano, hombre, calor dentro vas a tener. Eso Claro, te lo garantizo. claro. Pero sí es verdad que el hecho de cerrar la cubierta, pues puede ser una buena prueba, que me imagino que por eso lo habrán hecho este verano, puede ser una buena prueba para ver si inflando los cojines, pues incluso dentro del estadio, incluso estás a una Bajabas un temperatura. poco la temperatura con respecto al Claro, exterior. porque tú sí es verdad que todo el calor que genera la gente, etcétera, el propio estadio, sí es verdad que ese calor sube hacia arriba, ¿no? Pero tú sí es verdad que lo puedes disipar por los laterales, lo puedes disipar y al mismo tiempo todo el sol que está incidiendo y todo el calor que hay de fuera, pues extendiendo la cubierta puedes hacer que digamos toda esa masa de aire que te generan los cojines, pues de alguna forma se termorregule, ¿sabes? Vale, Te haga un vale, poco, te proteja un poco, por así vale, decirlo, ¿no? vale, Esto yo creo que es que con el tiempo hay que verlo, ¿eh? Porque vale. también hay que ver si funciona, etcétera, ¿no? Pero de alguna forma sí, es un colchón térmico. O sea, eso puede llegar a funcionar. Esto, mira, fíjate cómo es. Esta es la estructura. Fíjate estas telas, ¿las ves? Sí, Están cayendo hacia abajo. Entonces, esto digamos que en el momento que se despliegan, ¿ves? Se queda así esto. ¿Lo ves? Ahí está. vale. Esto es una persona, Siro, para que entiendas el tamaño que tiene esto. ¿Ves? No, aquí es una persona. Estos son planos reales, ¿eh? Y esto se infla. Hay un mecanismo de inflado, es un tubito y tal, que lo infla, ¿no? Y con unos generadores que hay fuera. Y eso mete en aire y se infla. Y se desinfla. Y luego después de eso está, aquí se ve, esto es una persona, para que lo veas. Sí, Y luego el último movimiento, que es, ya te digo, es traslación, luego despliegue, luego el inflado. Y el último es la elevación, que es muy importante. Esta cubierta se eleva con estos gatos hidráulicos, se eleva hacia arriba. Ahí está, ¿ves? Entonces, esto lo que hace es que tanto la cubierta estática como la cubierta retráctil, ¿ves? Quede perfectamente alineado. ujú, Ahí se ve. Queda perfectamente alineado para el paso del aire, etcétera, ¿no? Para que quede todo perfectamente y no haya la cubierta, a lo mejor, si hay mucho viento, pues esa cubierta retráctil no se levante porque es muy ligera, para que no haya problemas, básicamente. vale. Entonces, es una cosa muy interesante lo de la cubierta. Tengo muchos más datos, ¿eh? Podría darte datos, bueno, tengo detalles constructivos, tengo de todo. Ujú, Entonces, esto después son las nuevas torres de evacuación que se ven aquí. sí, Esto es un poco por enseñarte la estructura. Hay, digamos, las torres antiguas, hay dos que se conservan, pero hay dos que son nuevas, que son estas de aquí. Las vale. dos que están en el lado posterior, ¿te acuerdas, no? Esas por donde Sí. subes, esas se conservan a día de hoy. Estas son nuevas, se hicieron nuevas. O Para sea, las de albergar la las... Castellana son nuevas. Creo que son las de la Castellana, si no Sí. me equivoco. No, creo que no estoy seguro, no. Creo que las de la Castellana son así, efectivamente, lo que dices tú, sí, las de la Castellana son las nuevas. Vale. Y fíjate, ¿no? Aquí las puedes ver, estas son las nuevas, estas son las antiguas, que se ve que tienen la Ajá. forma de siempre, ¿ves? Sí, es verdad. Tienen una forma nueva. Y esto se hace porque luego vienen todas estas grandes cerchas,
¿no? Esta es toda la estructura de cubierta para que veas la locura que es hacer esta cubierta. Y eso se hizo porque, de alguna forma, luego el reto era muy grande, ¿no? Entonces, había que un poco ver también qué cosas estaban en mejores condiciones, qué cosas estaban en peores condiciones, y también qué cosas para esta nueva arquitectura funcionan mejor o peor, ¿no? Aquí se ve las torres antiguas, ¿ves? Y aquí las nuevas. En plena Filomena, Siro. Sí, sí, es verdad, es verdad. Claro, es que esta imagen yo la traigo porque a mí me pareció espectacular lo que fue Sí. el reto de hacer el Bernabéu, ¿no? A destajo, trabajando a destajo incluso con la Filomena, ¿no? Sí, sí, Y increíble. esto realmente es complejo. Además, fíjate en estas grúas, son grúas de gran tonelaje para llevar todas estas cerchas y toda esta estructura. Es una locura lo que se hizo. Se ve parte del estadio antiguo, ¿ves? Sí, es Aquí. verdad. Sí, Que sí. claro, se conserva, mucho del estadio antiguo se conserva. Esto no es un proyecto nuevo, esto es una reforma integral, pero no es un Que proyecto es también la nuevo. diferencia con el Camp Nou. Claro, el Camp Nou tiene más Digamos que el margen. Camp Nou, o sea, digamos que esto es una remodelación Sí. en el mayor sentido de la palabra. En cambio, el Sí, del sí. Camp Nou yo entiendo que no, porque el Camp Nou casi se echó abajo todo, Casi, prácticamente, ¿no? sí, digamos que, y luego que hay más margen de maniobra, hay más Claro, margen para extenderse hacia claro. afuera. Vale, Eso hace que el estadio puedas hacerlo más amplio. vale. Esta es la parte que a mí más me gusta, que es la zona de Concha Espina, si no me equivoco, Sí, y a mí me encanta, esta es la la parte que más esquina. me gusta. Sí, porque se pliega, no es tan recto, se pliega, y aquí las lamas sí cogen, digamos que cierta gracia, ¿no? Es compleja la forma, si te das cuenta, tiene estas lamas como muy, ¿ves? Estas lamas se pegan mucho aquí en esta esquina y Sí, luego de repente es van bajando y se van separando. Y esto al revés, van muy pegadas por aquí y se van abriendo más aquí. sí, es Es muy verdad. complejo esto, ¿eh? Formalmente parece que no, pero es muy complejo. Además, tiene lo que es la fachada, se distingue muy bien con respecto a la cubierta porque tiene ese skywalk, ¿no? Ese corredor que hay aquí, que es como una pequeña brecha, ¿no? Que hace, que separa, digamos, los dos mundos, ¿no? Lo que sería la fachada y la cubierta. El skywalk, mira, si te das cuenta, ves, a pie de calle se ve muy bien, ¿no? Lo que te Sí, decía de las lamas. muy bonito. Claro, las lamas, tú siempre vas a ver esa cara, ¿no? Hacia ti. Por eso digo que yo creo que el Bernabéu es más para contemplar a pie de calle, no tanto desde un quinto piso a un sexto. Porque luego está la controversia de esto, ¿no? Si lo contemplas desde arriba, pues el proyecto, ¿no? La infografía queda muy bonita, pero luego la realidad ya no es tan bonita, ¿no, Siro? Claro, Aquí, sí, no sé sí. si a lo mejor esta tiene aquí todavía estaba la obra. Bueno, Sí, no faltaban estaba cosas. todavía. Esto No sé era todavía no me sé si faltaba. ahora, yo necesito fotos, si hay gente que está viendo este vídeo y hay vecinos por ahí, alguno que viva por aquí, o yo qué sé, que eche fotos por la noche a ver si esto lo han conseguido de alguna forma hacer más Yo opaco, creo ¿no? que Más sí, opaco, que se ha conseguido, a buscar más porque, opacidad. pues, ojalá, porque aquí sí es verdad que quedaba fatal, quedaba un armatroste Sí. horrible. Desde esta zona quedaba fatal, ya te digo, a pie de calle queda más bonito, creo que es la zona para contemplarlo, desde a pie de calle. Pero claro, esas lamas, ¿no? Que están en ángulo, tú cuando las contemplas desde cierta altura, pues claro, de repente te deja pasar la vista, ¿no? Y ahí es donde yo creo que pierde un poco. Pero ya digo que esto habrá que ver cómo está ahora a día de hoy, a ver si alguien puede echar una foto y mandárnoslo. Pero bueno, esa es la controversia, ¿no? Esa es la primera controversia y la segunda es esta, ¿no? Que es la del ruido. El ruido principalmente, el problema que están teniendo es en esta zona de aquí, que en las zonas altas, es por donde se está disipando el ruido, por el skywalk, que es normal, es ese mirador, ese corredor, por ahí se está escapando el ruido, por esta zona de la cercha del fondo norte, también por estas zonas de aquí, de los vomitorios. Entonces, ¿qué pasa? Pues que básicamente, yo tengo fotos en detalle de todo lo que se está haciendo, pero por resumirte un poco, Siro, lo que se están utilizando son, en todas estas zonas que se ve aquí, que esto está rescatado en un artículo muy bueno, no me acuerdo dónde era, que lo explicaba muy bien, en esas zonas que ves ahí en rojo, digamos que lo que se está haciendo es utilizar membranas que impiden de alguna forma el paso del sonido, ¿no? ¿Membranas de qué tipo? ¿De qué Son membranas, material? son membranas acústicas. Muchas de ellas, la mayoría son metálicas por lo general. Ajá. Son tienen como una rejilla, ¿sabes? Que hace con pliegues muy pequeños y eso lo que hace es que las ondas no reboten mucho, ¿sabes? No reboten, O sea, de alguna reboten forma, para no el dejen. interior, ¿no? Sí, No lo exacto, no dejen expandan. pasar, exacto, te rebotan Vale. muy rápidamente el sonido y hacen que no, digamos, de alguna forma no dejen que pase, ¿no? Vale. Lo devuelven hacia el O sea, que, interior. que lo que está haciendo cuando estamos hablando del aislamiento acústico, Sí. no es necesario hacerlo en todo el estadio, por lo que tú me estás contando, Bueno, ¿no? lo que Lo normalmente se están hace es un haciendo en según estudio. qué zonas, ¿no?
Lo que se hace es un estudio y Vale. se miden los decibelios a determinado momento tal, etcétera, pues yo qué sé, se hacen pruebas de sonido, etcétera, en determinadas zonas y se ve qué es lo que está pasando. Por esta zona está pasando más sonido, por esta otra no, etcétera, ¿no? Y entonces ahí se actúa. Vale. Se actúa pues con todo tipo de membranas acústicas, ya te digo, paneles, todo tipo de paneles metálicos, que es como una especie, ya te digo, como de rejilla, hay de todo, hay miles de sistemas. Y luego una está también pregunta este que otro. te quería hacer, Nacho. Sí, Viendo esto y la solución, que parece sencilla, que no lo debe ser, pero claro, esto debe ser carísimo hacer esto, porque claro, sí. acuérdate, o por lo menos eso es lo que se habló, a lo mejor es rumorología, ¿no? O fake news, ¿no? Que el Madrid había llegado a ofrecer a los vecinos Sí. el hacerse cargo ellos de la insonorización de sus casas, con Claro, ventanas de doble eso, cristal, me imagino, y cosas de estas, ¿no? claro, pero es que eso no lo puedes hacer, porque es decir, si tú has hecho mal los deberes, lo que no puedes pretender es ir a las casas de las personas y decir, bueno, venga, pues os insonorizamos las casas. Pues hombre, Siro, ¿yo qué quieres que te diga? Yo tengo mi casa en la Claro, Castellana, que me ha costado Dios y tierra y cielo pagarla, ya, pues como comprenderás, no me apetece meterme en una obra de la de Dios, ¿sabes? De tener claro. que estar aislando mi casa por fuera, las fachadas, etcétera, Pero y digo, pero que solamente. esto entonces resulta muy caro, ¿no? O sea, lo que es Todo hacer un resulta estadio, caro, porque si estaban dispuestos a hacer lo otro, claro, todo lo que sea ampliar, bueno, digamos, no ampliar, sino, sí, al final no deja de ser una ampliación porque es añadir más cosas, ¿no? A un claro, estadio. Todo eso sí encarece muchísimo la obra. Y ya te ya, digo, son membranas acústicas, etcétera, lleva una instalación compleja, luego hay que hacer otra vez pruebas, hay que ver si la cosa está mejor, si no está mejor hay que seguir aislando en determinadas zonas. Luego ya, también es verdad que es una obra que ya está terminada, con lo cual hay zonas que tú dices, joder, si no estuviera terminada, pues a lo mejor puedo mover ciertos graderíos o configurarlos de otra forma para poder meter membranas acústicas en las zonas traseras, etcétera, que es lo que se está haciendo a día de hoy, pero a lo mejor puedo dejar más espacio, ¿sabes?, para poner ya. esas membranas, pero como ya tengo la obra hecha, pues no sé dónde meterlas. Entonces es complejo. Luego está también, por ejemplo, estos sistemas que son míticos de 2 líneas de puertas, que solo hay en todo tipo de teatros, Sí, de auditorios, etcétera, en muchos estadios, ¿no? Que es decir, hay una línea de puertas aquí, se mete una segunda línea y eso hace que, de alguna forma, se aísle más vale. el sonido. Pero para mí tiene un problema el Bernabéu. Y es que Siro, si tú metes unos petardos imagínate, Sí, en una olla que no tiene tapa, pues los petardos suenan, ¿no? sí, Y la olla, que tiene es como es como una caldera, ¿no? Una sí, olla metálica, por así decirlo. Eso hace bueno, que el sonido rebote, ¿no?, en las paredes claro. y hace que el sonido Salga para afuera. se disipe, claro. Pero, ¿sabes qué pasa? Que tú lo que haces es, imagínate, tú pones una tapa, le pones una tapa a la olla y enciendes otra vez los petardos. El sonido se concentra más, ¿no?, dentro de Sí, la olla. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que la olla vibra mucho más. ya, Entonces, a mí el problema que yo veo aquí en el estadio, eso sí es verdad que no sé cómo lo van a resolver, no es el problema ya tanto del sonido, que bueno, sí, puedes añadir membranas acústicas y lo resuelves, en parte. Lo que me preocupa es en la vibración que genera ese sonido, ¿sabes? Porque la reverberación y la vibración que genera un estadio, un concierto en un estadio, es lo que no sé cómo vas a hacer para resolver, porque el vecino se lo nota, ¿eh? sí. Y es tan molesto como el sonido. La vibración es tan molesta como el sonido. Y eso es lo que no sé cómo van a resolver. Porque eso ya es un problema que dices, uff, ¿cómo hago esto? ¿Sabes? Para que vibre menos el estadio. Ya, Y eso me preocupa, ¿eh? Porque se habla, yo ya te digo, he visto fotos incluso, tengo fotos de todas las membranas acústicas que se están poniendo, etcétera. En esta zona que ves aquí, en el Skywalk, se están poniendo, o sea, o ya se han puesto, que esta zona es muy chula, ¿no? Todo este está mirador que muy da para un lado bonito. y para otro, está muy guay. Esta zona para mí sí me parece que funciona, pero sí es verdad que el reto de la vibración y la reverberación, no sé cómo lo van a resolver. Eso sí es verdad que no. Porque ahí ya te digo que es más jodido que disipar el sonido. Pero Y esa luego, vibración afectará, claro, esto es de que afectará a menos vecinos, claro, porque serán solo sí, los que claro, estén en el entorno. la vibración no llega a tanto, ¿no? Claro, No claro. se disipa No, tanto. Pero sí es verdad que no deja de ser algo que afecta.
que afecta a los vecinos, sobre todo los que están cerca. Y hay muchos, ¿eh? Hay muchos edificios alrededor. Ya, sí. Lo que te he dicho antes, que este proyecto, el problema que tiene es el estar en una manzana cerrada en plena ciudad. Ya. El Allianz Arena, por ejemplo, el Está Metropolitano. muy lejos de Múnich. Claro, el Metropolitano. Ahora está muy de moda llevarse el estadio fuera, ¿no? También por temas de seguridad. Claro. Porque, claro, un estadio son mucha gente, son grandes eventos y puedes tener problemas de seguridad. Entonces, el hecho de llevártelo fuera hace que, bueno, pues si hay un problema de seguridad, pues no estás en pleno centro de la ciudad, ¿no? Que hay mucha más gente alrededor, tráfico, etcétera, ¿no? Entonces es verdad que ahora está muy de moda lo de llevárselo y la gente protesta, no, es que se han llevado el estadio fuera. Bueno, es un tema de seguridad, yo lo haría también, ¿eh? Claro. Yo no lo veo mal el hecho de que sea. Y luego también el problema del ruido, no tienes problemas de ruido. Si te lo llevas fuera, no tienes tanto problema de ruido. Ahora sí es verdad que con el Metropolitano dicen que hay vecinos que se quejan y tal. Bueno, sí, pero está mucho más lejos. Claro, yo voy por ahí en bici bastante por el Metropolitano, que han hecho una zona urbana muy bonita y es verdad que no. Yo he estado, por ejemplo, en el de Springsteen fuera, que el día que tocó Springsteen yo me fui fuera, a la zona por ahí fuera y tal, y no era una cosa, dices, bueno, no es una cosa, no es como el Bernabéu, desde luego. Claro. Ahí sí es verdad que juegas con ventaja porque hay mucha distancia con respecto a las viviendas, ¿no? Pues bueno, tiene sus ventajas y sus inconvenientes. El hecho de actuar en plena ciudad, pues bueno, luego tienes otros problemas. Al final, ¿qué es lo que pasa aquí? Bueno, tienes este estadio, aquí lo ves, una cosa con un carácter muy cerrado, ¿no? Sí. Que también es cierto que no tiene ninguna conexión con el entorno, en mi opinión. Y a mí me gusta más la arquitectura que tiene cierta conexión con el entorno. Claro. Y luego tenemos esto, que es el Camp Nou, el nuevo, ¿no? Que es lo que se llama el Espai Barça, porque date cuenta que no es solo el Camp Nou, sino que es toda la zona de alrededor, hay otro también complejo deportivo. Está el Camp Nou, ahí también. Claro. Hay un complejo deportivo que se va a hacer, ¿no? Etcétera. Esto ya es una cosa más grande. O sea, esto es un estadio, pero esto ya es una cosa diferente, ya es una cosa ya más, tiene incluso cierto carácter urbanístico, diría yo, ¿no? Esto es el estadio, que es gracioso, ¿no? Porque el Camp Nou, si te das cuenta, no tiene nada que ver uno con el otro, ¿no? Si te das cuenta, no tienen. Uno es como más abierto, ¿ves? Este se parece más a la propuesta de Foster, ¿no? Del Bernabéu, un poquito. Puede ser, pero también es verdad que es una propuesta. Digo, un poquito. También es verdad que es una propuesta más sencilla, en mi opinión, ¿no? El Bernabéu es una propuesta más agresiva, en mi opinión, y el Camp Nou es una cosa más sencilla. Vale. No sé si por un tema de perres, como decimos en Asturias, o no sé, pero yo, en mi opinión, sí es verdad que... A ver, ¿qué opinas tú? ¿Tú cuando te decían que iban a cambiar el Bernabéu y el Camp Nou, tú te los imaginabas así? No. Yo tampoco. No. ¿Tú no Ninguno de los dos. ¿Tú no te imaginabas como algo más icónico ambas propuestas? Sí. A ver, más icónico o no sé, o como más... Bueno, el Bernabéu es más diferente, ¿eh? También te digo, ¿eh? O sea, yo creo que el Bernabéu, yo creo que no me lo imaginaba así, pero por lo diferente que es, también te digo. En cambio, el Camp Nou me parece que es un estadio que no me aporta nada arquitectónicamente. No me llama excesivamente la atención, por lo que estoy, por lo poco que he visto, ¿sabes? O sea, en cambio, lo del Bernabéu, a mí me parece que es algo diferente. O sea, es como... yo siempre digo lo mismo. Ya sé que el Guggenheim en Bilbao rompe con la estructura y con lo que está alrededor. Ya, pero a lo mejor eso es lo llamativo también. No, pero el Guggenheim, de hecho, hace poco murió Frank Gehry, ¿no? Que fue el que lo hizo. El Guggenheim tiene muchísimo... O sea, parece que es una cosa deconstruida y en medio de tal, pero el Guggenheim... El Guggenheim es un barco, si te das cuenta. Si lo contemplas desde cierta perspectiva, es un barco. Claro. Y está en medio de la ría. Y han querido para adaptarlo a la ría. En eso sí que el Bernabéu rompe totalmente lo que hay alrededor. O sea, cuando tú dices, ¿esperabas algo icónico? Hombre, a lo mejor sí, algo que tuviera, que estuviera, como tú dices, del Guggenheim, ¿no? Que estás yo te digo más, ¿tú no crees que cuando te imaginas el Bernabéu y el Camp Nou, yo me lo imaginaba como algo que tuviera más identidad? Ya, te he entendido, ya, cuando te hablas de... Pero claro, ¿qué es lo de tener más identidad? ¿Identidad con el exterior? ¿Con lo que tiene alrededor?
Sí, con el entorno. Claro, eso es lo que te digo. Sí, en ese sentido te doy la razón. O sea, sería más que se adaptara al entorno tanto unos como otros, y ninguno de los dos se ha adaptado Pero, por ejemplo, mira, el Metropolitano, que hablaremos en otro momento, el Metropolitano conserva la Peineta. Tú cuando llegas al Metropolitano ves la antigua Peineta, que a mí me encantaba el estadio de la Peineta. Tú conserva la Peineta y dices, oye, es interesante. Y luego tiene una estructura de cubierta ultra compleja, ultra moderna, ¿no? Pero dices, joder, pero tú llegas allí y ves como el antes y el después. Ves esa conexión de la antigua Peineta, ¿no? Con esas fachadas horizontales con agujeritos que tenía la Pero Peineta de entonces, para hormigón. ti, ¿tú qué imagen tendrías del Camp Nou y del Bernabéu? ¿Qué te imaginabas antes? Me cuesta, a ver, es difícil, ¿no? Imaginarte un estadio el Camp Nou que yo me he imaginado me es complejo, ¿no? Imaginarme. Pero sí es verdad que no era esto. Eso sí lo tengo claro. Por ejemplo, el Bernabéu yo no me imaginaba esto. Me imaginaba algo con mucha más conexión, una cosa más permeable, mucho más vidrio. Yo me imaginaba algo así, no me imaginaba esto, tan cerrado, Bueno, pero tan por eso mono, nos gusta tan, más, por eso a tan ti, monocromático, claro, claro, tan monocromático. Por ejemplo, claro, lo que hablábamos del de Foster y de la Oz, claro, ahí yo sí veía ahí algo más de. claro. Decía, bueno, sí, lo veo más madrileño, no sé, lo veo más, no sé, sí, me gusta. Y en lo que Pero, se por ejemplo, refiere al campo del Barça, sí el es campo Barça, verdad que vamos a ver si tendría, claro, te tendría parece que vamos a las la propuestas. imagen se adaptaría más algo más a lo modernista, ¿no? ¿Por qué de esta Barcelona por qué es Claro, icónica, ¿no? Por el el modernismo modernismo, catalán, ¿no? claro, Por el claro. modernismo. Entonces, jugar con esas propuestas, pues sería más representativo de la ciudad, claro, Claro, por evidentemente. ejemplo, mira, los estudios madrileños, como Rafael de la Hoz, que es el típico estudio, es madrileño puro, castizo. Mm. Eh, es arquitectura high-tech, que es lo que han llevado siempre. Cuando tú ves los edificios de Telefónica, etcétera, es esa arquitectura. Los edificios de Endesa, que están ahí en la zona de Campo de las Naciones, es toda una arquitectura muy high-tech. Eh, es identitario de la ciudad, ¿sabes? De Claro. Madrid. En la Castellana también, de la Hoz tiene un edificio ahí en la glorieta de Castelar, una torre, creo que es en la glorieta de Castelar, lo mismo, ¿no? Es como muy identitario. Es como el uso del vidrio, etcétera. Es como muy de la ciudad ya. O sea, yo la veo Mm. así, Madrid, como muy eso. Ese estilo, la T4. La T4 es uno de los mayores referentes de la arquitectura high-tech, de la Ajá. arquitectura de eso, de vidrio, de grandes paneles, de grandes superficies de vidrio con acero. Y esto yo lo veo demasiado monocromático, demasiado cerrado, demasiado opaco. Ujú. No es feo, ¿eh? No digo que sea feo y no digo que sea un estadio que te cagas. Pero no es lo que yo me imaginaba en la cabeza. Y lo mismo me pasa con el Camp Nou abajo. Me parece una cosa, sobre todo el Camp Nou, lo que dices tú, me parece extremadamente sencillo. Claro. Yo miro esta imagen desde arriba y tengo la sensación de que he visto 20.000 estadios iguales. El Camp Nou, Estoy de cuando acuerdo contemplo. contigo. Sí, sí. Y después en el lateral también, cuando lo veas por el lateral, también es un estadio. Sí, En o sea, eso yo el cuando veo. Bernabéu, por ejemplo, rompe algo más, ¿eh? El El Bernabéu Bernabéu es rompe. más Dices, agresivo. El es más Bernabéu se la jugaron agresivo, bastante. metes Ahí ahí es más mucho agresivo. metal, mucho no sé Sí, qué, vale. una forma más agresiva, Sí, con esas lamas, claro, con esa forma de sinuosidad. Eso sí es verdad que, bueno, claro, luego es un poco más impacta, ¿no? Vas por la Castellana y dices, coño, ¿qué es esto? claro. Pero el Camp Nou es que a mí no me despierta absolutamente nada. Y lo dije con Jordi Wild, y es más, Jordi estaba de acuerdo conmigo, me decía, sí, yo. Y eso que estaba muy bien porque ahí ves un poco el aficionado, ¿no? Jordi, que es aficionado al Barça toda la vida, es un poco la respuesta que te da el aficionado cuando lo ve. Dice, no me da, no me. Claro, la gente dice, no, es que tiene luces LED y tiene no sé qué. Mira, eso no es arquitectura, eso Claro, es prestaciones, o sea, lo puede tener cualquiera eso. claro. Fíjate, por ejemplo, esto. Yo no me imaginaba que el estadio iba a ser así. O sea, Siro, las lamas de colores se dejaron de llevar hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo que se dejaron de llevar las lamas. Esto es un estudio japonés que se llama Nikken Sekei. Yo me quedé un poco en shock cuando vi que había ganado el concurso, porque es un estudio que yo no conocía, no he conocido nunca. Es un estudio sin más. O sea, yo he mirado lo que hacen, obras sin más. O sea,
como son estudios que sí, o sea, es un estudio japonés que sí hace obras grandes y tal, pero me refiero que no le ves grandes estadios, no le ves edificios icónicos. Todos los arquitectos que hemos hablado antes del concurso del Bernabéu, todos son estudios de primer nivel. Vamos a ver propuestas ahora del Camp Nou, de estudios de primer nivel. Y se escogió esto, macho. No lo entiendo. O sea, lo más simple del mundo. No sé si es una cuestión de pasta. No tengo ni idea. Pero son unas formas, lo ves, ¿no, Siro? Muy simples. Muy simple. Muy simples, con unas lamas de diferentes colores de manera aleatoria y se acabó. Y te quedas un poco como diciendo, joder, ¿en serio esto es lo mejor que tienes para el Camp Nou? Esto, por ejemplo, era una de las propuestas. Es espectacular. A mí personalmente no era la que más me gustaba. Pero que es espectacular, ¿eh? Comparado con lo otro también. Era más agresiva, era mucho más agresiva y tenía toda esta zona de hormigón muy permeable y luego ponían por encima esta especie de corona, ¿sabes? Dorada, que a lo mejor el dorado no sé si le va mucho, pero bueno, pero digamos que era una... Mira, aquí lo puedes ver, era una cosa más diferente, rompía, más rompedora. ¿Ves? Con esta, bueno, visto así tampoco es de los que quiero ver las otras propuestas. Me gustaba, ¿eh? Pero bueno, me gusta más que el anterior, ¿eh? También te digo. A mí lo que no me gustaba era lo de abajo. Lo de abajo me Esto es lo que te decía, que digo, que viendo, claro, yo no había visto lo de abajo, entonces me parece como muy, muy vulgar, muy normal. ¿no? Exacto, es como dejar el Camp Nou ahí. Lo de arriba sí, muy espectacular, pero lo de abajo no me dice nada. No. Sí. Entonces, bueno, a mí esta no era la que más me gustaba, pero bueno, ahí está. Que lo de arriba parece un añadido, ¿no? ¿Te parece como... Sí. Hemos hecho el Camp Nou nuevo, pero hemos puesto ahí... Hemos utilizado lo de abajo, que nos sirve, y ponemos lo de arriba. Sí. No sé. Esta era una de las propuestas. Mira, fíjate, la sección era muy diferente, ¿no? Era una cosa así muy extraplomada, ¿no? Toda esta fachada extraplomada. Y luego viene todo este masijo de graderíos, ¿no? ¿Qué es lo que dices tú? Estaba como un poco a medio hacer. A mí esta propuesta ni fu ni fa. Pero luego, bueno, desde aquí no queda tan mal porque no ves tanto zócalo de hormigón, pero es verdad que desde el lateral no quedaba nada bien. Y bueno, tenía esta zona, esta fachada dorada, que no sé si, ya te digo, no sé si el dorado es lo que más le va al Barça, pero bueno. Luego estaba esta. Esta era, a mí, no me acaba de gustar y es curioso porque el arquitecto que hizo esto, el estudio, me encanta, que es un estudio que se llama BIG, B-I-G, como grande, ¿no? Sí. Bjarke Ingels Group, que es un estudio danés, creo que es, si no me equivoco. Yo soy muy fan de Bjarke Ingels, que es un arquitecto que a mí me encanta. Es un tío joven y es un tío que ha hecho auténticas locuras en todo el mundo. Y que ahora tiene un estudio ya muy potente y de aquí he de decirte que cuando eres estudiante de arquitectura todo el mundo copia de este tío. Pero sí es verdad que para mí, en mi opinión, para el Camp Nou no acertó. Le hizo esta especie de falda, ¿lo ves? Sí. Es una cubierta a simple, mí en esta vista no me vuelve loco, pero... Sí, fíjate luego también estas cosas que van Sí. Es como si el edificio fuese girando, ¿no? Le da mucho movimiento. Es una especie de falda permeable a la luz y que se ve un poco las tripas de dentro, que luego a mí, a nivel de calle, no me dice nada. O sea, me dice incluso menos. No me acaba de convencer. Y luego, bueno, estas cosas así, esta especie de no sé qué son, si escaleras o qué, que van como así, como un remolino, ¿no? Como girando. A mí no me despierta nada. Y luego tiene un problema, sobre todo muy grande, que es en sección, que es horrible. O sea, fíjate esto, como queda en sección. No funciona. Para mí no funciona esta propuesta nada, en absoluto. Hay que decir que hay una diferencia, que tú antes la ibas o la has hablado. Hay una gran diferencia entre el Camp Nou y el Bernabéu, pero eso te lo dicen los propios deportistas, ¿no? Pero ya eso históricamente, ¿no? En el Bernabéu la sensación, la presión ambiental es superior porque la sensación es que los espectadores se te van a caer encima, o sea, es muy vertical y eso a nivel del deportista impone mucho, ¿no? Porque mira para arriba. Yo es por lo que creo que la propuesta se hizo más de puertas hacia adentro que de puertas hacia afuera. Claro. Dijeron, mira, nosotros tenemos unas gradas que son muy verticales, que impone mucho porque parece que se te está cayendo la gente encima. Vamos a hacer una propuesta que no tenga, que digamos que no haga caso al exterior y vamos a hacer una cosa más para el interior, ¿no? Hacemos una fachada muy, muy cerrada, muy tal, para que... y el Camp Nou es abierto, o sea, claro, mantienen, eso sí que lo mantienen con respecto al antiguo, que es abrirlo.
O sea, abrirlo. Sí, si te das cuenta, todas las propuestas se abren como hacia afuera, ¿no? Todos. Sí. Todo se abre hacia afuera. Y fíjate, y luego estaba esta, que esta es la que más me gusta a mí. Esta, sabes de quién es, porque te sonará, que es de Ricard Bofill. Bofill. Del estudio Ricard Bofill, estudio mítico, catalán, auténtico referente en España. Sí, correcto. Porque Ricard Bofill es un referente absoluto, el estudio Ricard Bofill, y esto lo que tenía era esto, ¿ves? Estas formas sinusoidales. Y a mí, dentro de lo que son todas las propuestas, es la que más me gustaba. Le daba como cierto movimiento. Como ola, como el mar, que juegas mucho, es una ciudad con mar, Barcelona, el Mediterráneo. Exacto, muy mediterráneo. Y luego jugaba con estos colores que mira qué bien queda. Con la cerámica, ¿ves? Con estas fachadas como más cerámicas. Y luego estas cosas así, a mí me parece que funcionaba esto. Muy bonito, sí señor. Estoy de acuerdo contigo. A mí me parecía porque bonito. Además es lo que tú decías, que juega con la identidad. Claro, a nivel de calle funciona de puta madre. Claro. Porque funcionan las cosas como son. Claro. Y después eso, las olas, los colores. Sí, los colores están muy bien puestos de alguna forma, ¿no? Esas lamas horizontales, con esas zonas azules, luego rojas, esas formas, lo que dices tú, de olas. Y esta es la sección como quedaba, ¿no? A mí me parece que era la propuesta más la veo, la más catalana. No sé cómo decirte, pero sí. A mí con esta imagen me ganaron. O sea, yo vi esto y dije, vale, esta es la mejor. De todas ellas, la que más me gusta es esta. Y fíjate cómo quedaba desde aquí. Fíjate incluso cómo lo presentaban, ¿no? Si te das cuenta. Eso es muy importante también, cómo presenta la infografía, con toda la zona, el mar allí, ¿no? Al fondo. Con esta, ¿ves? Con esta de oleaje, sí. Con una pequeña separación con respecto de la cubierta, ¿ves? Que no la toca, casi la besa, ¿no? Por así decirlo. Se parece un poco a la de Foster, ¿verdad? Sí. Del Bernabéu, un poquito. Sí. Ahí en esto, la separación. Sí, y luego estaba Populus, que lo vimos antes en el Bernabéu, que habían hecho la centrifugadora. Sí. ¿Te acuerdas? Sí. Pues este mismo estudio hizo esta propuesta, que para mí ni fu ni fa. O sea, una especie de fachada pixelizada, ¿no? Que se veía Messi, todo monocromático, toda una cosa muy, ¿ves? No me... Volvieron un poco también a la centrifugadora, no sé, les gusta mucho el tema este, no entiendo muy bien. No me despierta nada esto. O sea, una especie de velo pixelado con lucecitas no me interesa. Gracias, pero no le veo forma, no le veo identidad, no le veo nada. Veo una propuesta muy chula, muy tecnológica, pero no... Desde luego yo estoy contigo. Mira, coincidimos tanto en el Bernabéu como en el Camp Nou. O sea, a mí la que más me gusta es la de Ricard Bofill y la que más me gustaba también, lo otro, era la de Norman Foster. Es que, Siro, yo esto lo veo un estadio que te puede... lo veo un recurso formal y un recurso arquitectónico que te puede durar años, ¿sabes? Esto. Que pasa el tiempo y me sigue gustando, ¿sabes? Claro. Y además un arquitecto de primer nivel, joder, y de allí, macho. Qué mejor que un tío de allí para que te diga qué es lo que quiere la gente. Y luego está, que esto, claro, se habló poco. Bueno, está otra, es verdad, que se me olvidaba, Hensler y Carlos Ferrater, que hicieron esta propuesta, que era más clásica, más sencilla y no estaba mal, ¿eh? No estaba mal. Tenía como estos elementos verticales. Es lo que te diga, más clásica, pero después aportaba cosas llamativas, ¿no? Es un poco cierto catedral. Riesgo incluso, ¿no? Sí, es un poco catedral. Es un poco como cuando vimos la de Foster, perdón, la de Moneo, ¿no? Que era también un poco templo. Sí. Esto es un poco catedral. A mí, por ejemplo, cuando veo esto, veo un poco Gaudí, ¿sabes? Sí. Un poco esos lo que te marcos... decía, que eso por lo menos formaría parte de la identidad, ¿no? De decir, algo así como más modernista, más... Sí. Yo cuando veo Gaudí es verdad que hacía como la bóveda esta así oblicua y tal, como formas más redondas, pero aquí ves un poco lo mismo, ¿no? La intención con unas formas más facetadas, pero un poco lo mismo, ¿no? Como esa intención de darle un poco más templo, ¿no? Más catedral, con estas formas que parecen casi los contrafuertes de una catedral, ¿no? Esto. Bueno, estas costillas que no quedaban mal. Aquí lo puedes ver y tampoco quedaba tan mal. O sea, no le veo... Bueno, había cierta intención. O sea, no me desagrada. Me recuerda en esta imagen al Olímpico de Berlín. O sea, tiene así una tirada al Olímpico de Berlín. Sí, es lo mismo lo mismo que te recordaba el de Moneo, ¿no? Sí, la propuesta de Moneo. Sí. Decías tú también que te recordaba un poco. Esto es lo mismo. Te das cuenta de que en ambos concursos hubo un poco lo mismo. Siempre uno que se va a lo clásico, uno que se pasa de rosca y luego hay una propuesta siempre que se queda ahí. Es que es la más chula, ¿no? Un poco que mezcla un poco las dos, ¿no? Entonces, bueno,
ya te digo, estas son las propuestas, pero claro, nos queda una, que es una de la que tú me hablaste antes. La de Norman Foster. La de Norman Foster en 2007. Esto se hizo en 2007. 2007, ¿eh? Manda huevos esto. Wow. Y es que Claro, es lo que tú dices. Es que sí. han pasado 18 años o casi 20 años y sigue siendo un estadio súper moderno, ¿no? Decir, Claro, "Joder, entonces esto qué envejeció cosa". bien, joder. Claro, 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 yo cuando veo esto digo, esto envejeció que te cagas. claro. Es que esto te lo presentan ahora y te sigue valiendo. Claro, y esto era por ahí, 2007, por ahí. Esto era hace. Sí. Yo estaba yo estudiando, me acuerdo perfectamente. Sí. Esto generaba una fachada pixelizada con estos rombos y utilizaba el blanco, el rojo, el azul y el amarillo. Es decir, los colores de ahí. Sí. Si te das cuenta, bandera catalana con el Sí, Barça, sí. mezclaba un poco eso. Sí, el resultado era. granate, azul, Claro, sí, es luego verdad. utilizaba una forma muy sube-baja, pero que estaba muy bien. Y luego es curioso porque a mí me recuerda a esto, que Ajá. en la primera década de los 2000 se llevaba este rollo. Esto es el mercado Santa Caterina. El de Santa Catalina, sí. En Barcelona. En Barcelona, correcto. Esto lo hizo Enric Miralles, que Enric Miralles era de los mejores arquitectos de la historia, en mi opinión, ¿no? Se murió por desgracia, muy joven y podía haber seguido. Pero fíjate que se hizo esto en eso, a principios de los 2000 se hizo esto. Sí. Y a mí me recuerda un poco a lo mismo, ¿no? Y fíjate que coge todos los colores de todas estas azoteas de Barcelona, etcétera. Y fíjate luego, por ejemplo, si vas al Parque Güell, ¿no? Te Sí. recuerda un poco lo mismo. Claro. Porque a mí yo cuando contemplo esto, ¿ves, Siro? Claro. Que es el estadio. Y yo aquí sí lo veo, joder. Aquí yo veo un ejercicio. Además, Foster tiene proyectos ahí hechos en Barcelona. Entonces te das cuenta de que conoce la ciudad, ¿no? ¿Qué arquitecto no conoce Barcelona? Y yo, ¿qué quieres que te diga? A mí me parecía una propuesta que hubiese quedado muy bien. Pero esto se desechó hace años y no se volvió a hablar más de ello. Y era cojonuda. Al final, ¿qué es lo que quedó? Quedó esto. Yeah. Esto, además, ha cambiado la cubierta. Ha habido varias propuestas de cubierta. Esta es la última, si no me equivoco. Es una cubierta que ves que tiene esta zona opaca, lo ves aquí, ¿no? Sí. Este anillo, y luego un segundo anillo de una cubierta aligerada, que es casi como papiroflexia. ¿Lo ves, Es lo no? que parece, sí, así en... Tiene esos pliegues. No sé si te recuerda algo. Antes te decía que yo he visto este estadio otras veces. Esto es el Metropolitano, Siro. Es verdad. Hay un poco de copia ahí, ¿no? Hay un poco de... Sí, ¿no? es verdad. Pues se copió un poquito, creo, ¿no? Sí, es verdad. Además traje esto que es en obras, porque luego, bueno, esto luego sigue por aquí, pero lo que es el anillo central de la cubierta es una copia, es verdad, sí. copia Sí. igual, ¿no? Sí. La otra cubierta era diferente. Yo lo que creo, llámame loco, pero creo que hicieron una cubierta, se dieron cuenta de que a lo mejor no funcionaba la cubierta y dijeron, vamos a cambiarla un poco. Y yo creo que hubo un poco de, echaron un poco de reojo al Metropolitano, ¿eh? Sí. Vieron que el Metropolitano funcionaba bien esa cubierta y dijeron, oye, ¿y si hacemos una cosa parecida? Así que aquí tanto Barça y Madrid, pero el Atlético, ¿eh? Al Atlético. Y luego, bueno, tenemos esto, que lo hemos visto antes, que esto, ya te digo, son unas formas muy simples. De hecho, mira, yo, por ejemplo, a mí si me das 24 horas, yo te puedo llegar a hacer el Bernabéu, más o menos, formalmente en 3D. Me costaría, ¿no? O sea, me costaría hacer el Bernabéu en 3D, la forma que tiene el Bernabéu, esas líneas sinusoidales, esas lamas que suben y bajan, me costaría. Pero, por ejemplo, si yo te abro... 10 minutos, ¿no? Si yo te abro mi ordenador, y lo voy a hacer, y me da todo igual, lo voy a hacer aquí, me arriesgo. Si yo cojo esto, vamos a ver, no sé si ves la pantalla de mi ordenador. Sí, la veo. Si cogemos esta imagen, ¿lo ves aquí, Siro? Sí. Y nos vamos a irnos aquí en planta. Vamos a poner que el estadio, si te das cuenta, es casi como un... No llega a ser una elipse perfecta, es más una cosa así, ¿no? Como una cosa un poco achaflanada, ¿no? Lo que es la huella, si lo viésemos desde arriba, ¿no? Más o menos. Sí. ¿Lo ves, no? Sí. Bien, pues lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ponernos aquí. No sé si ves bien lo que quiero hacer. Lo veo, lo estoy viendo, sí. Bien, vamos a darle un poco de... Mira, vamos a ponernos más o menos... Ahí está, ¿no? Tenemos esto en 3 dimensiones, ¿lo ves? Ahí. Sí. Ahí lo ves, ¿no? Sí. Entonces vamos a utilizar esta imagen para... Fíjate, yo puedo hacer así. Esto es un lujo, Nachito. O sea, gente... Sí. Esto... Para que la gente no lo veis en otro canal, Sí,
y para que la gente vea un poco también cómo yo trabajo, que la gente se piensa que yo hago aquí 4 chuminadas y no es así. ¿Que solo haces líneas de fuera de juego? Mira, vamos a quitarle esto, mira, vamos a darle segmentos, definición, ¿ves? Y ya tenemos más o menos lo que es la forma. Sí. Ahora vamos a llevarlo más allá. Vamos a coger esto. ¿Lo ves, no? ¿Ves lo que quiero hacer? Sí. Vamos a intentar adaptarlo, ¿ves? Esto de aquí. ¿Lo ves, no? Lo tenemos más o menos adaptado, ¿lo ves, no? Ahí. Sí. A la forma. De hecho, podríamos ponernos así, ¿ves? Para que se vea un poco lo que quiero hacer. Vamos a hacer esto y luego vamos a coger... Esto es una superficie de revolución que... Bueno, perdón, de revolución no. Esto es una especie de, digamos... Es una superficie extraplomada, por así decirlo, por llamarlo de alguna forma. Bien, vamos a poner aquí un eje en el centro y vamos a hacer las lamas, ¿vale? Vamos a decir que queremos unas lamas. No lo estoy haciendo a escala perfecta, pero bueno, más o menos. Vamos a ponerle aquí unas lamitas. Vamos a decir que nos la adapte a esta superficie. Voy un poco rápido, ¿eh? Así es como normalmente yo trabajo así que imagínate lo loco que estoy. vamos a adaptarlos, ¿no? ¿Ves? Ahí están las lamas. Vamos a decirles que nos las ponga de manera uniforme y ahora las adaptaremos a la fachada, no te preocupes. Vamos por partes. ¿Ves? Lo vamos a adaptar un poco aquí y ahora lo que vamos a hacer es... No sé si se ve bien. Sí, se ve muy bien. Bien, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a decirle que esto así, vamos a girarlas. Ahí lo ves, Sira. Sí. ¿Ves? Unos 90 grados. Y luego vamos a extraplomarlas, que es hacer esto, ¿ves? Ahí está, ¿lo ves, Siro? Sí. Bien, vamos a hacerla un poco más planitas. Vamos a bajarlas un poco más aquí y adaptarlas un poco más a la fachada. Ahí más o menos, ¿ves? Tendríamos... Lo he hecho muy rápido, pero más o menos tendríamos un poco lo que es lo que es el no-cam, ¿no? Fíjate, vamos a hacerlas un poco más esto. Vamos a ponerlas así más juntas y lo siguiente que vamos a hacer es... Ups, espérate, que se me va. Aquí. Vamos a utilizar 3 tipos diferentes de color, ¿no? Que es más o menos lo que usan, lo que hemos visto en la imagen. Sí. Esto es un granate. Ahí está. Esto es el azul. Ahí está. Y vamos a utilizar un rojo, ¿vale? No te esperabas esto, ¿no? No, ya te he dicho que esto es un lujo para la gente. Y lo vamos a poner de manera aleatoria, ¿ves? Bueno, pues ya tenemos lo que sería el concepto básico del Camp Nou, ¿no? Creo que más o menos, ¿no? Es un poco esto, el Camp Nou. Luego ya es cuestión de, oye, aquí ya puedes jugar, puedes inclinarlas más, menos, ¿no? Pero más o menos lo estoy haciendo muy rápido, ya te digo. Entonces, esto es, digamos, el concepto básico, aquí lo tenemos, de lo que es el Camp Nou, ¿vale? Yo ahora cojo todo esto, lo agrupo y esto lo puedo coger y duplicar, ¿ves? Saco la siguiente zona. Y luego me quedaría la última, que la última es más grande, que no pasa nada porque la hacemos más grande en un minuto. Ahí está. Y la subimos, ¿ves? Una cosa así, ya te digo, lo estoy haciendo muy rápido. Ahí, más bien. Ahí está. Entonces, ¿ves? Esto básicamente es el Camp Nou, ¿no? Es un poco... Sí. Es este estilo, bueno, esto quizá me queda un poco más, esto habría que hacerlo bien, ¿no? Con tiempo, pero digamos que a mí me das 24 horas y te hago el Camp Nou en 3D, sin ningún problema. Claro, el problema es hacer el Bernabéu. El Bernabéu es más complejo, a nivel formal es más complejo, ¿vale? Aquí, bueno, lo queda demostrado, ¿no? Que puedo llegar a hacerlo metiéndole un par de horas, unas horitas, te lo puedo llegar a hacer, ¿no? Dicho incluso, mira, lo puedo llegar a perfilar, lo puedo llegar a perfilar un poco más, adaptar un poco más esto, hacerlas un poco más largas. ¿Ves ahí? Y más o menos tienes el concepto formal de lo que es el Camp Nou, lo puedo llegar a hacer, ¿no? Claro, pero lo que tú me estás trasladando, o sea, y esto seguro que a la gente del Barça le cabrea, pero es la realidad, o sea, lo estamos viendo. O sea, ni arquitectónicamente ni a nivel de ingeniería aporta nada. Después te puede gustar más o menos, ¿no? Por ejemplo, el Bernabéu te puede gustar más o menos. Hay gente que te dice, es una lata de sardinas, es no sé qué. Pero es una arquitectura, aporta algo. Sí, es más compleja. Claro. Sí, es una cosa que a nivel formal un arquitecto lo contempla y dice, bueno, tiene cierta complejidad. Por ejemplo, lo que veíamos antes de Bofill tiene cierta complejidad. Yo no te podría hacer lo que te acabo de hacer, yo no te lo podría hacer en 5 minutos que te lo he hecho yo ahora. Pero esto sí es muy, muy, muy sencillo. O
sea, no lleva, no sé cómo decirte, no te lleva un quebradero de cabeza, no te lleva o sea, en mi opinión, la forma que tiene un edificio, por norma general, uno le da bastantes vueltas a un edificio como este, un edificio singular y complejo. Y esto da la sensación de una forma excesivamente sencilla. Claro, y la pregunta es, igual que te la hacía con el Bernabéu, sí, te la hago con el Camp Nou. ¿Qué sí. es lo que lleva a los que han elegido este proyecto a descartar unos y a apostar por este? O sea, En mi opinión, yo creo que aquí es la pasta. la pasta. O sea, Creo que este es un estadio esto, mucho más barato de lo que valdría, por ejemplo, el creo, proyecto Bofill. yo creo que el de Bofill es más complejo porque todo lo que sean lamas curvadas, etcétera, eso al final esto por ejemplo son lamas más estándar, ¿no? ¿Ves? Entonces, digamos, el conformado en taller, cuando tú haces estas lamas en taller, tiene unas formas simples, con lo cual es mucho más barato conformarlas, ¿no? Realizarlas. Yeah. Cuando todo lo que sea curvo, etcétera, eso lleva muchísimo más tiempo, porque cada lama, al ser curvo, Claro. cada lama es diferente, hay que hacerla de una manera más personalizada y esto es un recurso más fácil. Yo creo, es que tampoco tengo todas las respuestas, pero yo creo que esto es una cosa más, o sea, no sé cómo decirte, se han dejado pocas perres Ya. fuera. Pero cuidado que también estabas hablando de perres, Sí. pero también hablabas de tiempo. O sea, Es más el sencillo de también de Ricardo ejecutar, Bofill claro. era Más más complejo. complicado, más complejo, entonces Sí. esa complejidad también lleva que El se tiempo, tarde claro. más tiempo en hacer Claro. el estadio, ¿no? Claro, entonces, por ejemplo, estos recursos, yo cuando veo esta fachada, ¿te has fijado que es un poco lo que hice yo antes en 3D? Sí. ¿No? Es un poco lo mismo. Claro, De sí, sí, igual, hecho, igual. Esa es la imagen, efectivamente, lo que claro, más se lo hice un poco parece. así lo hice un poco así para que lo vieras. Ujú. ¿Ves? Te lo enseño otra vez, ¿ves? Es un poco esto, lo que Sí, acabo de sí, hacer yo en es 3D. lo que te digo, Un sí, sí. minuto Sí, sí. es básicamente esto. Sí, sí. Entonces, claro, yo cuando veo esto que te pongo aquí, estoy viendo lo que acabo de hacer, lo que te acabo de hacer en un minuto. Entonces, lo que veo es que no hay horas de desarrollo. Claro, otro de los temas que llevaron quizás al Barça a aceptar este proyecto y aceptar también a la constructora turca Sí, es el tiempo que se iba a emplear en la remodelación. Me imagino que tú te echabas las manos a la cabeza cuando me escuchabas que en poco menos de año y medio, 2 años, el estadio iba a estar construido. Y han pasado ya 3 años, me parece, o vamos por el tercero o cuarto año, y no está ni a la. Bueno, está a 3/4 partes, vamos a decir, ¿no? No sé sí. si tú decías, bueno, claro, si lo construyen tan rápido, pero no sé si tú ya lo veías inviable en ese momento. Mira, vamos a ello, ¿no? Cuando tú ves esto, ves una propuesta sencilla, muy sencilla. Ujú. El hecho de que sea sencilla hace que también sea más fácil de ejecutar. Y, Claro. oye, no hay que descartar, Siro, que a lo mejor, oye, también pudo ser que fue la que más gustó. Dijeron, queremos una cosa minimalista, que Claro. también es muy japonés eso. Y este estudio es Sí, sí, japonés. claro. Puede caber esa posibilidad. Oye, una cosa minimalista. Y el Barça dijo, oye, pues nos gusta esto. Que puede ser, ¿eh? Ujú. Pero lo que te digo es, mira, esto es una propuesta que tiene lo mismo que el Bernabéu. Antes lo decíamos, en 3 partes. Gradas, lo que es toda la actuación interior, graderíos, etcétera. Luego, fachada o envolvente y luego cubierta. ¿Vale? En la sección aquí se ve muy bien. Hay cosas que el Barça tiene que están muy bien. Que este estadio está muy bien. Y una es esta. Antes veíamos la sección del Bernabéu. Sí. Ahora vemos la del Barça. No tiene nada que ver. Fíjate, estos graderíos, ¿a dónde llegan? ¿Ves? En el Bernabéu están casi uno encima del otro. Sí. Aquí están mucho más atrás. Eso, las cosas como son, hace que te dé más amplitud cuando estás en la grada. No sé si has visto fotos ya de la gente que ha ido al Camp Nou, se ve muy amplio. Eso sí es verdad que el Bernabéu se ve más caldera. Sí. Se ve más amplio. Se ve más amplio, también es verdad que tiene más aforo, son 100 y pico mil, pero se ve muy amplio. Y eso es porque no tienes las gradas encima, ¿sabes? Todo el rato. Que te dan un poco más esa sensación de que, joder, de que estás ahí apelotonado, ¿no? Esto es una grada, la otra casi ni la ves y te da más sensación de amplitud, ¿no? El Bernabéu es una fachada que cubre todo esto, ¿no? Todos los graderíos. Aquí la fachada, ¿ves? Se mete hacia adentro, se arremete hacia adentro.
queda más permeable, ¿no? Por eso te digo que son propuestas que no tienen nada que ver una con la otra. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Ves? Aquí se ve muy bien, ¿no? ¿Ves que es muy permeable? Muchos balcones, mucha superficie para andar y para ver. La fachada se mete hacia adentro. Ya digo, a cada uno lo que le guste. Pero sí es verdad que hay una cosa que yo no entiendo y que a mí alguien me va a tener que explicar. Y es que tú a día de hoy tienes las gradas, lo habíamos dividido en tres, ¿no? Gradas, graderíos, etcétera, lo que es el interior, fachada o envolvente, como quieras llamarlo, y cubierta. Tú no, ahora mismo el Camp Nou no tiene, solo tiene gradas, porque no tiene ni fachada ni cubierta. Eso ya es una opinión mía, yo no hubiese abierto el Camp Nou al público, tal y como está la obra. No lo hubiese abierto. No se me ocurriría jamás abrir el Camp Nou en el estado en el que está. Porque tienes un tercio de lo que es el proyecto. Y luego está la cubierta, que aquí, luego yo por lo que he escuchado, la cubierta, he escuchado de todo. La cubierta he visto una propuesta, luego he visto otra, que la hemos visto antes, ¿no? La que se parece al Metropolitano, que yo creo que es la que van a hacer. Luego yo vi esto en el AS, que es una membrana que se despliega, ¿lo ves? Hay unos tirantes que sostienen este pedazo de bicho con estas pantallas y luego, que esto no sé si se va a hacer, ¿eh? Alguien me tendrá que decir si se hace o no. Y luego una especie de membrana que se desplegaba y entonces ya queda toda la cubierta hecha. Toda la cubierta extendida, ¿sabes? O sea, toda la superficie es cubierta, ¿no? Un poco como el Bernabéu, cerrarlo entero. Yo no sé si esto se va a hacer, pero me parece carísimo. Además, la cubierta se repliega y se metería dentro de este espacio, ¿lo ves? Este espacio se abriría, se metería toda esa tela que se despliega y luego se mete dentro y se queda ahí. Esto no sé si se va a hacer, Siro, pero me parece una locura esto. Y luego, sobre todo, ¿cómo vas a hacer esto con el estadio abierto? Tendrás que volver a cerrarlo, digo yo. Claro. Es que no, son cosas que bueno, igual no te dicen que lo pueden hacer en verano o no se puede, claro, se necesita más tiempo. Pero tendrías que ir muy a contrarreloj. Ya. No sé, a mí hay cosas que se me escapan. Yo digo, joder, cuando vi el Bernabéu yo recuerdo que construyeron parte de la cubierta en el césped y luego se iza la cubierta, ¿sabes? Sí. Entonces, claro, esto es lo mismo. Yo digo, joder, llegará un punto en que tenga que izar ciertos elementos de la cubierta y eso vas a tener que tener el estadio cerrado. No sé cómo van a hacer. Lo que sí es verdad es que el estadio es muy amplio, ¿ves? Se ve mucha amplitud, eso es inevitable. Eso cualquier persona te lo dice. Y esto sí es verdad que una vez cubierto con la cubierta va a ganar mucho, porque tú ahora lo ves abierto y dices, joder, macho, parece una masa enorme de butacas, pero sí es verdad que una vez que todo esto esté cubierto, y además va a estar cubierto, o sea, hasta el que está en primera fila tiene techo, con lo cual va a ser interesante ver esto, ¿no? Porque es un estadio muy amplio, no tiene nada que ver con el Bernabéu. Esto lo existe ya y lo puedes ver en el torneo de Hamburgo, que es un torneo que a mí me encanta, el torneo de Hamburgo de tenis. Antes era Masters, ahora ya no. Tienen el recinto donde se celebra, tiene esto, ¿no? ¿Lo ves? Esos cables con esa tela, con lo cual posible es, ¿eh? Y es una cosa muy aligerado. No sé si lo harán. Pero lo que sí es verdad es que, claro, con el estadio abierto me parece telita, ¿no? Hacer esto. Esta es la propuesta final que hemos visto antes. Esto es como quedaría terminado. Esto es como está a día de hoy. Estas son fotos que gente que colgó en Twitter en noviembre, cuando se abrió. Claro, toda la parte de la cubierta no se ha hecho. Y la fachada, está la subestructura, quedan todas las lamas. Quedan todas las lamas por poner. Se ve aquí algunas ya, se están poniendo. Pero claro, y queda toda la cubierta. Entonces, a mí ya no es una cuestión de que abran el estadio, no. Es cuestión ya ¿tú lo abrirías estando así un estadio? No por la seguridad. O sea, yo creo que el ayuntamiento, supongo que por la presión del Barça y todo esto, ha dado el visto bueno, pero yo creo que, claro, o sea, es que el Bernabéu no estaba así. Cuando dicen, no, es que el Bernabéu accedían la gente cuando todavía estaban obras. Es que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. O sea, en el Bernabéu no tenías ningún tipo de sensación de peligro. Es que aquí, o sea, entre las lamas, entre que la parte de fuera no está hecha, entre las grúas, no sé, me parece que... Mira, a mí, Siro, esto ya te lo conté un día que hicimos ahí. Es que mira las barandillas de arriba, por ejemplo, o sea, es que no hay ni barandillas. Claro, es que son barandillas de obra.
No, a ver, aquí no puede acceder la gente, ¿no? A que acceden solo los obreros. Ya, O sea, pero bueno, pero es igual. pero sí es verdad que, por ejemplo, a mí se me quisieron comer la afición del Barça. Bueno, también es verdad que si criticas el Bernabéu te come la afición del Madrid, ¿no? También, Porque los sí. fanáticos del Barça y Madrid es horrible, ¿no? Pero a mí me quisieron comer porque yo dije que yo no hubiese abierto el estadio tal y como está. Joder, cuando vi estas fotos, que son fotos de gente ahí en la... Yo quedé flipando, dije, hostia, esto... Porque lo ves es que está en cueros esto. Claro. O sea, esto está en una fase muy, muy primaria. Y eso que Digamos te digo, que ahora vale, no está así. Esto yo ahora creo ya, que pues, es... ahora ya están poniendo lamas, pero bueno, Claro, esto es de hace un mes. O sea, esto es de claro, hace un mes, que en un mes habrá claro, avanzado, pero bueno, estarán claro. poniendo lamas y un poco más. Pero a mí lo que me resulta increíble es que haya toda esta gente, que son miles de personas, y toda esta gente esté pasando sin casco y al día siguiente por la mañana hay no sé cuántos obreros con casco, pasando por el mismo sitio. Es verdad. O sea, eso lo siento, yo, es una cosa personal, que no es una cuestión de yo. O sea, un arquitecto es responsable también es el responsable precisamente de este tipo de una obra, ¿no? Entonces, Claro. yo, por ejemplo, a ti no sé si te pasa, pero yo cuando voy por la calle y paso por debajo de unos andamios, yo no paso nunca por Yo debajo me de los andamios. acojono. Yo no paso. Yo Yo intento paso no siempre por pasar. fuera. Claro, yo paso siempre por fuera. Por ejemplo, yo tengo esa manía, o sea, es una cuestión mía personal. O sea, yo, por ejemplo, aquí, a mí me dicen, vamos al Camp Nou, y yo veo el Camp Nou así y digo, yo no entro. Lo siento, no entro. Yeah. Porque me parece muy peligroso. O sea, hay incluso gente trabajando mientras la gente está entrando en el estadio. Sí, Eso que le puede caer cualquier cosa o no sé qué, te claro. tienen que dar un permiso especial, te tienen que dar un permiso especial para tener a gente trabajando mientras está haciendo mientras dentro hay un partido de fútbol, ¿sabes? Un permiso que ya me gustaría a mí que me hubiesen dado alguna vez un permiso así, ¿sabes? Luego la gente me comió literalmente vivo, porque yo dije además que las barandillas estas estaban, porque mira, en una obra ya no es cuestión ya del proyecto, es cuestión ya de la obra. Tú cuando vas a un bar, a una coctelería, Siro, ¿cómo quieres que te pongan el gin tonic? ¿En una copa de balón o en un vaso de tubo? En una copa de balón. Entonces, Sí. te lo ponen en copa de balón, te lo ponen a ti y te lo ponen al resto del bar, ¿no? Pues a mí esto es lo mismo. O sea, yo en una obra que ha costado tanto, que se están dejando tanta pasta, a mí no me puedes poner estas barandillas, aunque son provisionales, no me puedes poner estas barandillas de obra, macho. Lo siento. O sea, las barandillas, coges al de prevención de recursos, al de prevención de riesgos laborales, le dices que se pase por allí y que empiece a decirle a todos estos obreros que están ahí mirando a la gente que se pongan las pilas y que todos estos montantes verticales los pongan verticales, macho. Porque es que no hay ni uno que esté vertical. Sí. Ya, y la gente se ríe, pero dices, pero la gente te dice, pues es que, tío, eres un manipulador porque aquí solo pueden subir obreros. Claro que pueden subir obreros, pero el problema es que hay obreros trabajando mientras esta gente está pasando por aquí. Y yo veo esto aquí Y que se le puede inclinado, caer un martillo a un claro, tío. tío, a mí, porque mira que he estado en obras desde que soy niño, con mi padre, con mi abuelo, porque es la puñetera realidad. Yo voy yendo con mi padre a obras desde que era un crío. Yo cuando voy a las obras es de las cosas que más miedo me dan. O sea, subir por una escalera que no hay una barandilla o que hay una barandilla provisional. Andar por encima de vigas de forjados, que ni siquiera está el forjado hormigonado. Yo eso lo he hecho y eso da mucho miedo. A mí me han contado obreros que se han puesto encima de una bovedilla y han caído hacia abajo, ¿sabes? Han atravesado el forjado, ¿entiendes? Entonces, yo cuando veo estas cosas digo, joder, no hay nadie de verdad. O sea, a mí la copa me la pones en copa. A mí el cóctel me lo pones en copa de balón, no en vaso de tubo. Claro. Joder. Te estás dejando una pasta. Pues tío, Claro. yo quiero que esté todo perfecto, coño. Para que el que llega por aquí diga, vale, esto no me da miedo. Pero es que esto da miedo. O sea, ver esto inclinado, esta barra inclinada, la otra, y dices, joder, pero ¿esto qué es, macho? Sí, que el hombre se apoya un poco más y claro, se cae abajo. Y que parece que en España, parece que tiene que pasar que caiga un cascote o que caiga una barra de estas, que está como está, y le parta la cabeza a uno para que la gente actúe, ¿sabes? Claro. Y eso es lo que no me gusta, y lo siento, lo vuelvo a repetir, no me gusta nada. No me gusta nada, por ejemplo, luego están mis manías, ¿no? Con las líneas rectas. No me gusta nada ver esta subestructura completamente, lo ves, ¿no? Completamente doblada. La Ves de que arriba. esta está bien, pero esta está mal. O sea, veo cosas que no me gustan nada, lo siento. La gente me dice, en el Bernabéu no decía, es que el Bernabéu no pude hacerlo, porque el Bernabéu, uno, estaba confinado en mi puñetera casa, cuando estaba pasando cuando estaban haciendo la obra, y dos, el Bernabéu es una arquitectura más cerrada, entonces no puedes verlo tanto, ¿sabes? Una vez que te ponen las lamas o el cerramiento, ya no lo puedes ver tanto, ¿sabes? Claro. Pero esta
esta obra está tan a la intemperie, está tan a la vista, que claro, pues se puede ver mucho mejor. Es así, lo siento. Es así, no es cuestión de criticar un estadio u otro. A mí me encantaría ir al Bernabéu cuando se hizo y me encantaría ir al Nou Camp. Es más, espero que alguien me invite, lo digo desde aquí, para ir a verlo. Pero yo cuando veo cosas no puedo evitarlo. O sea, yo no puedo evitar ver esto, ves todas estas cosas. Fíjate cómo va, se mete como hacia adentro. Esta barra está un poco más, más inclinada hacia adentro, está hacia afuera. Hay una cosa que es horrible, que es este cable que sube por aquí, no sé si lo ves, Sí, que está tumbando la barandilla, ¿lo ves? sí, sí. Se mete por aquí y está tumbando esta barandilla. Se ve perfectamente cómo la barandilla está inclinándose cada vez más. Son barandillas provisionales que están ancladas como están. Y este cable está tumbando esa barandilla y dices, joder, tío. No sé, cosas. Veo esta rejilla de seguridad que me parece muy bien, pero sin embargo no la veo aquí. Y por aquí hay escaleras y hay gente que pasa. ¿Lo ves, Siro? Sí, sí. Si me pones esta reja, Sí. ponme aquí también, coño. Esta red, ¿no? Pónmela aquí también. O sea, hay cosas que no me gustan porque está pasando gente, joder. Es que está pasando gente por aquí. Yo lo que quiero es que las medidas de seguridad sean perfectas. Para un estadio que se están dejando la pasta que se están dejando. Está claro. Y no lo puedo evitar. En el Bernabéu seguramente hubo 1000 cosas también iguales, no te digo que no. Pero yo hablo de lo que Bueno, veo esto ahora. digamos que yo creo que esto no es un día de partido. Esto es día de partido. ¿Es Sí. día de partido? Claro, mira la ¿O el gente. entrenamiento? Aquí está el tío con la entrada. No, esto es día de partido. Este fue el día del... Esto fue en noviembre que hubo ahí una movida con las entradas, no sé si te acuerdas. El día del Que hubo ahí Athletic Club de Bilbao, me parece que entonces. que hubo una movida con las Sí. entradas, que no hubo gente que no El día podía del Athletic pasar. Club de no sé Bilbao, qué. sí. Fue ese día, porque había gente echando fotos y Ya. echando fotos y las rescaté. Vale. ¿Ves? Vale. Y bueno, lo que te digo, a mí cosas de la obra que veo que, bueno, pues me llaman un poco. Es que esto no es inevitable. Tú mira cómo se inclina esto, ves que no está muy bien ejecutado. Bueno, hay cosas que no me están gustando mucho de la obra, pero al margen de eso, arquitectónicamente ya has visto que formalmente es más sencillo que el Bernabéu, es menos agresivo, es más minimalista. Hay propuestas, creo que es la conclusión general, ¿no? Tanto del Bernabéu como del Camp Nou, que yo creo que eran más interesantes. Y luego, yo lo que sí tengo ganas es de ver este ya terminado, ¿no? Porque sí creo que yo sí creo que la percepción es como más amplio, ¿no? Es un estadio más amplio. Habrá que verlo con la cubierta lista, porque ya luego la cubierta te hace un poco más, quizá esa sensación de amplitud te la quita un poco, pero yo creo que va a parecer mucho más grande que el Bernabéu, ¿no? Son estadios diferentes. Vamos a la última sección que queríamos hacer, la comparativa, ¿no? Bueno, ya la estás haciendo, ¿no? Un poco la comparativa, los pros y los contras, las cosas a favor y en contra de unos y de otros. Pero así un poco resumirlo. Sí, de hecho me voy a poner un poco así, voy a ponerme en esta imagen mejor por resumir, ¿vale? Ahí los tenemos. Vale. Vale, entonces, cosas que tienen en común, por ejemplo. Vale. A mí, por ejemplo, a nivel formal, ninguna de las dos propuestas me parece que era la mejor dentro de lo que era el concurso. En eso creo que estamos de acuerdo, ¿no? Sí, estamos de acuerdo los dos. Vale. Sí. Uno tiene un carácter más cerrado, como es el Bernabéu, otro tiene un carácter más abierto, como es el Camp Nou, más permeable. Que históricamente siempre ha sido así, también hay que decirlo, ¿eh? Sí, o sea, digamos que unos y otros han mantenido una estructura abierta de gradas y otro una estructura mucho más vertical, que es el Bernabéu. Con el tiempo veremos cuál de las dos funciona mejor, ¿vale? Y eso ya el tiempo lo dirá, porque hay que esperar también a que el Barça acabe su obra, ¿no? Ya. Entonces, pero ya digo, uno es más cerrado, otro es más abierto. Vale. Uno tiene el problema del sonido, que eso es una tara que tiene que resolver, y yo creo que el Nou Camp no lo va a tener, con lo cual, en ese aspecto, digamos que creo que el Nou Camp le va a favorecer, creo, ¿eh? Yo creo que sí. No lo va a tener, yo creo que el sonido también sale para afuera, ¿no? Sí, pero bueno, no lo va a tener porque tiene menos a su alrededor, menos edificación. Porque en la parte de travesera de las cores, que es la que está en el fondo, digamos, en la fotografía que tenemos, no es la imagen de aquí, sino la del fondo, si te fijas, travesera las cores tiene ahí pues mucha gente que eso son viviendas. O sea, a la izquierda no, porque es la maternidad. A la izquierda no hay problema, a la derecha no hay problema porque es donde va el Palau Blaugrana. Sí. Y lo que no se ve, que es la primera línea de imagen, ahí
tampoco es problema porque están las universidades, yo creo que está también el tanatorio, pero allí en el fondo sí. O sea que si esos vecinos se quejaran, sí que les llegaría, tenía problemas de sonido. No lo sabremos hasta que esté todo hecho. Porque Porque claro, la aunque sea cubierta... tan abierto, aunque esté tan abierto el Camp Nou, puede que haya algún tipo de insonorización, a pesar de lo abierto que lo Sí, ves. sí, O claro. sea, Sí, sí, si te sí, sí, fijas, totalmente. claro, la estructura es muy abierta. Sí, pero tú puedes poner, por ejemplo, por ejemplo, doble puerta, ¿sabes? En las Ya, zonas de vomitorios y demás, y ya aíslas bastante. O sea, vale. que tenga un carácter abierto no quiere decir que luego haya particiones Pero interiores vamos, que... en principio tiene menos problema porque además hay En menos principio, yo le vecindario veo, sí, yo cerca. en principio le veo menos problema por la ubicación, ¿vale? Luego, sí es verdad que son propuestas completamente diferentes, o Aunque sea, no además tiene nada en que el ver una Camp con la Nou hay otra. que decir que va a haber conciertos ocasionales porque entiendo que como se hace ahora en verano cuando acaba la liga y todo esto, porque el césped, si no, lo tienes que cambiar cada vez que haya un concierto, con lo cual, Sí, 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 sí. vale, Sí, sí. vale. O sea, A entonces, nivel, a nivel tecnológico tiene mucho más recursos, eso no se lo quita a nadie, tiene mucho más recursos el Bernabéu que el Nou Camp. vale, El Bernabéu es más complejo, el Nou Camp es más sencillo en todos los vale, aspectos. Eso se ve vale, claramente. Se ve claramente que es mucho más sencillo. El Camp Nou es más amplio, el Bernabéu es mucho más, vamos a decir, acogedor, vale, ¿vale? vale, Pero realmente es mucho más caldera. vale, Hay una cosa y es que el Camp Nou tiene más margen de maniobra que el Bernabéu, porque el Camp Nou puede, digamos, extenderse vale, por la zona en la que está. vale. Tiene más margen de maniobra, ha tenido más margen de maniobra para hacer la obra. Y el Camp Nou, el Bernabéu es más manzana cerrada, ¿no? Es decir, no puede salir de estos límites. Sí. ¿Vale? Y luego, por lo demás, uno tiene menos aforo, que es el Bernabéu, otro tiene más aforo, que es el Barça. ¿Vale? Y a nivel de rentabilidad económica, al margen del precio de las entradas, que tiene más capacidad el Camp Nou y por tanto pues pueden recibir más ingresos, también habría que evaluar cuántas zonas de VIP va a haber en un sitio, cuántas zonas VIP va a haber en otro, palcos Yo no privados, lo, todas esas cosas. ya, pero bueno, yo no lo llevaría por ahí, yo lo llevaría más por el hecho de cuántas configuraciones puedes hacer en un estadio o puedes hacer en otro. Claro, Porque, por ejemplo, el hecho de que se repliegue el césped sí, hace que tú puedas hacer muchísimas configuraciones de todo el claro, estadio. claro, claro. Que ahí El Camp Nou, claro, el Camp Nou no puede replegar el césped. Eso hace que claro, no puedas hacer tantas configuraciones. ¿Por qué? Porque dañarías el césped. claro, claro. Por ejemplo, yo una vez recuerdo un proyecto que hice en un estudio donde trabajaba, un estudio internacional, hicimos en Bucarest, hicimos una arena, ¿no? Una arena es un palacio de deportes, no es tan grande como un Sí, estadio, ¿no? Y yo recuerdo que tuve que hacer todas las configuraciones que tuve, o sea, me tocó a mí la papeleta de hacer todas las configuraciones, ¿no? Dijimos, ¿cuántas configuraciones podemos hacer en este complejo deportivo? Y eran un huevo de ellas. Claro, una arena, que es como estilo la caja mágica, ¿no? sí, Una arena te permite muchas configuraciones porque, digamos que no deja de ser una superficie neutra que tú le echas arena y la conviertes en tenis, le pones no sé qué y la conviertes en esto, lo otro, le pones un y parque y lo además de conviertes un día en... para otro lo puedes Claro, hacer. exacto. Le pones un parque y lo conviertes en una, Claro. en una, en Cancha de una baloncesto, cancha de baloncesto. El Bernabéu ha mirado más por eso. claro, Eso, quieras o no, te da más rentabilidad, porque tú puedes hacer un partido de la NBA en el Bernabéu. claro, En el Camp Nou lo veo más complejo. Te arriesgas a perjudicar el césped, ¿sabes? claro, Que es la prioridad. claro. Vale, Con lo cual, también vale, es verdad que el Bernabéu es solo el Estadio Santiago Bernabéu. Y el Barça es el Espai Barça. claro. El Espai Barça tiene más cosas alrededor. Y eso, quieras o no, es rentabilidad para el club, ¿sabes? Pero también hay otra cosa que puede influir, que lo que resta por un lado te puede sumar por el otro. Por ejemplo, también la Sí, situación del Bernabéu de estar en medio de la claro, ciudad claro, claro, ayuda claro, claro. a que con A menos que vaya más. espacios, Sí, 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 sí. pero puedes subsanarlo por el sitio donde está. El Barça, el Camp Nou está pues donde está, aunque cada vez está más céntrico, pero no deja de estar a las afueras de Sí, sí. Barcelona, ¿no?
Vale. Sí, es que ya te digo, son muy diferentes. El aprovechamiento de lo que es el estadio, en sí. eso es similar, ¿no? Entiendo. Hombre, realmente, en cuanto a superficie, yo creo que está más aprovechado el Bernabéu que el Camp Nou, pero por una sencilla razón, porque el Bernabéu tiene muy poco espacio para actuar, entonces lo ha aprovechado al máximo. Ajá. O sea, tú tienes unos límites de Pero la parcela. construcción te permite, digo, para buscar también pros a favor de unos y Sí, otros, o sea, el Camp Nou sí que puede generar más espacios para sacarle claro, rentabilidad, ¿no? claro, claro. O sea, el Camp Nou es más inteligente a la hora de hacer un estadio, porque está en una zona que es más propicia a poder ampliarse. Claro. Por ejemplo, tú todas estas zonas el día de mañana a lo mejor puedes hacer cosas aquí, ¿sabes? Puedes incluso ampliar por No, aquí, pero por digo, aquí. dentro del mismo estadio de la construcción, el hecho, Sí, por ejemplo, de esos huecos que quedan, los distintos, digamos, la separación entre los graderíos y todo esto, sí, ahí te da sí. la posibilidad, a lo mejor más que en el Bernabéu, que es una estructura más cerrada, o no tiene por qué ser Hombre, así. el hecho de tener un espacio más amplio para las gradas puede hacer que a lo mejor el día de mañana puedas ampliar de una forma más sencilla. Claro. Yo en Por este ponerte un sentido, ejemplo, el Sky que tiene el sí, Madrid solo tiene sí, arriba, porque lo demás es una claro, estructura cerrada, entonces no esto. En cambio, claro, en el Camp Nou hay distintos sí, hay miradores casi en sí, sí, cada, claro, en cada fila sí, de por gradas, ¿no? abierto, Porque si lo sí, ves ahí en claro. la cubierta hay uno, dos, Incluso, tres. incluso yo te diría que puestos dentro de muchos años a hacer una ampliación, una reforma, lo tiene más fácil el Barça que el Madrid, Y la porque última pregunta que te hago, sí, bueno, si tú tienes algo que añadir, me ujú, lo cuentas. Mm, vale. quién se va a quedar más anticuado de los dos estadios? O sea, que tú digas, dentro de 10 años, ¡joder! Pues sí, es que esto ya es Ya, arquitectura de otra época, ¿no? sí. ¿Quién va, A ver, digamos, a envejecer mejor? yo creo que envejecerá mejor el Bernabéu, un poquito mejor. Un poquito mejor, tampoco mucho más. El Bernabéu sí es verdad que es una estética muy monocromática, pero es muy agresiva. Es muy agresiva. Ujú. El Barça es más minimalista y más clásico. Y es lo que te decía antes, las lamas, pues es algo que es como muy común en muchas construcciones. Entonces llega un punto en que cansa, ¿no? Las lamas es como muy básico, muy... Y ya te digo que una forma tan minimalista, una estética tan minimalista y tan sencilla, a día de hoy, en el mundo en el que vivimos, que es tan inmediato, o sea, que las cosas cambian tan rápido, pues yo creo que de alguna forma eso perderá interés, ¿sabes? La estética del Nou Camp. Ya. El Bernabéu, sin embargo, creo que, bueno, es más agresivo. Entonces, simplemente por la agresividad de la forma, de alguna Bueno, y manera, después hay otro tema que eso también le va a dar un envejecimiento mejor, que es la cubierta que se ha generado y lo del hipogeo, claro, que tú mismo me decías que eso es único en el mundo. Claro, sí, no, eso es una cosa, eso ya es ingeniería, ya no es mi campo, claro, pero pero es verdad que sí, esas cosas, todos esos recursos son. El Bernabéu yo al Bernabéu lo veo como un coche con muchas prestaciones, ¿sabes? Con ajá. muchas pantallitas, con muchas cosas. Entonces eso, bueno, pues sí, claro, son muchos recursos tecnológicos que están muy avanzados y simplemente por lo avanzados que son, durante un tiempo, pues perdurarán, ¿sabes? O sea, de aquí a 10 años no creo que haya un estadio que te haga un Claro, hipogeo, claro, ¿sabes? eso es a lo que me refiero. En la unión de las Sobre dos todo también, cosas, aunque sea parte de lo tuyo, o sea, claro, si tú mezclas la ingeniería con la arquitectura, sí. el, el Camp Nou se va a quedar viejo El muy Camp Nou, pronto. el Camp Nou Porque, es muy sencillo, es muy claro, sencillo. Yo no digo que se quede viejo, simplemente digo que el Camp Nou arquitectónicamente hablando, no tiene excesivo interés. Entonces, el interés por el Camp Nou, arquitectónicamente hablando, se perderá rápido. ujú, El Bernabéu, pues quizá dure más. Aún así, ninguno de los dos llega al nivel que llegan en otros países. O sea, el Allianz Arena sí lo se claro. hizo en el Allianz Arena se proyectó a finales de los 90, principios de los 2000. Y luego se hizo a principios de los 2000 la obra. El proyecto se hizo antes, ¿no? Como siempre, unos años antes. Y tú ves el Allianz Arena y está muy por delante de todos. De hecho, hay gente,
hay gente que me lo compara muchas veces, ¿no? Que me escribe, mira el Allianz Arena, tal, y yo digo, es que no puedes comparar un estadio del 2025 con un estadio del año 2001, 2002, porque ya solo el hecho de que lo compares ya te está diciendo lo bueno que es el Allianz Arena y lo malo que es tu estadio. Claro. Porque el Allianz Arena está muy por encima de todo. El Allianz Arena, incluso las butacas es un proyecto de diseño. Tú cuando te sientas en una butaca del Allianz, fíjate en el diseño de las butacas del Allianz. Es que hasta la butaca está diseñada. O sea, no hay nada igual. Cuando tú ves la fachada del Allianz iluminada, con ese pixelizado, ¿no? Que hacen. Joder, es que eso hay estadios que a día de hoy ni siquiera lo hacen. Ni siquiera lo hacen a día de hoy. O si lo hacen, llevan un par de años haciéndolo. Y dices, y ese estadio lleva haciéndolo años. O sea, está tan por delante de todo. Que claro, ahora, por ejemplo, veremos estadios, otros nuevos, ¿no? Sí. Hay estadios a día de hoy que tú ves. Es que el problema de esto es que estamos mirando el Bernabéu y el Camp Nou. Y cuando veamos otros estadios que se están proyectando, te vas a dar cuenta de el nivel en el que está el Bernabéu y el nivel en el que está el Camp Nou. Que esto no, que ninguno de estos dos estadios es la de Dios. Que tenga iPads. O sea, tú si tienes una casa, yo esto lo explico siempre igual. Tú puedes tener una casa, 4 paredes blancas y una cubierta a 2 aguas de teja, y luego por dentro le puedes poner iPads que salgan de las paredes, pantallas de 60 pulgadas y persianas que se abren y se cierran como las que tengo yo aquí, ¿sabes? Con un mando. Pero es que eso no hace que tu casa sea mejor. No hace que tu arquitectura sea mejor. O sea, la casa de la cascada que hizo Frank Lloyd Wright, eso se estudia, joder, en los libros. Y eso se hizo a principios del siglo XX. ¿Cuál es la casa de la cascada? La casa de la cascada es una casa mítica, bueno, es una vivienda mítica, ¿no? De la que ¿En dónde copiaron está? luego todos los arquitectos. Está en Estados Unidos. Está ahí en medio de un bosque. Bueno, pues esa casa que hizo Frank Lloyd Wright o la Villa Savoya de Le Corbusier, eso, a nivel arquitectónico, por lo que representa, le da 1000 vueltas a cualquier edificio o cualquier casa o cualquier chalet que ¿Es esta la casa de la cascada? A ver, espera, déjame ver. ¿La estás viendo? Esa es la casa de la cascada. Entonces, qué impresionante. ¿Y eso está hecho a principios de siglo? Eso es, pues, primer tercio del siglo XX, me parece. Frank Lloyd Wright, creo que lo hizo más o menos, sí, por ahí. No sé exactamente, la casa Kaufman se llama. Casa Kaufman, deja de buscar el año exacto. Bueno, pero es que te dicen que la han hecho hace una semana. Claro, pues eso es 1936. Entonces, eso es a lo que voy, que la gente contempla el Bernabéu y el Camp Nou. Y vamos a ver, estamos en España. España es un país pobre. Y esa es la realidad. Y las cosas se hacen como se hacen. Y eso hay que admitirlo. Hay que no solo admitirlo, hay que contemplarlo cada día más en todo. Y tenemos 2 estadios que están bien, pero que no son nada del otro mundo si los comparas con lo que viene. Lo que viene en Inglaterra, lo que viene en Alemania, lo que viene en otros países, Siro, le da 1000 vueltas arquitectónicamente hablando, ¿eh? Que luego tenga un videomarcador 360, pues oye, muy bonito. Pero arquitectónicamente hablando, le da 1000 vueltas en cuanto a diseño el resto de los estadios. Ya lo veremos, Siro, lo veremos. Vale. Pero hay estadios a día de hoy que se están proyectando que asustan. Dices, madre de Dios, lo que viene. ¿Qué tenemos en España? ¿Sabes? Pues eso será en el próximo capítulo, va, venga. Sí. Muchas gracias, joder, me has tenido enganchado las 2 horas. O sea, era para estar un ratito y 2 horas. Sí. Que nada, gente, que dejarnos vuestros comentarios, lo que penséis, olvidaros de que aquí, en este aspecto, ni por parte de Nacho ni por parte mía hay colores. O sea, estamos analizando lo que nos gusta y lo que no nos gusta, y fíjate que estamos de acuerdo en que ninguno de los dos hubiéramos elegido ni el proyecto actual del Barcelona ni el proyecto del Real Madrid. O sea, que en ese sentido no nos mueven los colores, y simplemente pues analizamos lo que nos gusta a nosotros y lo que creemos que sería pues mejor para un equipo y para un club y para el otro. Bueno, dejarnos likes y dejarnos comentarios, porque yo creo que esto pues servirá para darle todavía más durabilidad a esta serie que iniciamos en el día de hoy y queremos que dure mucho tiempo, ¿vale? Que muchas gracias a todos y gracias, Nacho. A ti. Un abrazo.